Bienvenido a Master Novelas, un canal hecho para transmitir fanfic y novelas. Nada de lo que se dice aquí es de mi pertenencia, todo lo presentado aquí pertenece a sus respectivos autores. Capítulo 121, modo sabio completado, evolución de los ojos. Los jóvenes ninjas desaparecieron uno a uno usando la técnica de parpadeo corporal. Kurenai Yui y Asuma Sarutobi se acercaron a los ninjas encargados para preguntar por su misión. Kakashi y Mitui no tenían nada que hacer, así que caminaron hacia la puerta del pueblo con Neji para discutir su estrategia próxima. Kakashi sentía una presión inmensa ante un enemigo así, eran personajes despiadados que habían arrebatado abiertamente a alguien de su Nagakure. No creía que él y Mitui, solo dos Jonin, pudieran con ellos. Por lo tanto, su plan era retrasar el mayor tiempo posible, esperando a que llegaran Senji o Jiraiya. Una vez que convergieran, podrían combinar su fuerza con la de su Nagakure para rodear y atacar, minimizando el riesgo. 20 minutos después, todos se habían reunido en la puerta de Konoha. Aunque Neji había dicho media hora, todos se llevaban bien con Temari y querían que su relación con Shikamaru durara. Como involucraba a la familia de Temari, no estaban dispuestos a retrasar. Una vez que todos estuvieron presentes, partieron inmediatamente, el grupo corriendo por la carretera. Los bandidos recién surgidos en la Tierra del Fuego no se atrevieron a interceptar a un ejército tan grande de ninjas. El viaje fue fluido y sin obstáculos mientras se dirigían directamente a su Nagakure. Mientras tanto, Senji seguía practicando el modo sabio. Sintió fluctuaciones en dos de las marcas del dios del trueno volador, dos de las que había dado previamente a sus objetivos laborales. Sin embargo, estaba en un momento crítico de su entrenamiento en modo sabio, así que los ignoró. Konoha ya había enviado ninjas para ayudar, había estado recibiendo esas noticias con frecuencia durante los últimos 2 meses. Sin embargo, cada vez que acababa de llegar, también aparecían los ninjas de Konoha. Los ninjas contratados podían ser tratados por la gente de Konoha, así que no había necesidad de intervenir, lo que últimamente le había dejado algo laxo. Pasaron unos minutos más y, bajo la mirada nerviosa de Chiriku, apareció un patrón de sombra de ojos en el rostro de Senji. El color era muy tenue, casi imperceptible a menos que se mirara de cerca, y unos minutos después, incluso la sombra de ojos desapareció. Uf, por fin lo conseguí. Senji soltó un largo suspiro y se levantó. Estos 2 últimos meses habían sido los más duros para él, nunca había pasado tanto tiempo practicando ninjutsu antes. El entrenamiento físico y el cultivo de chakra no requerían mucho pensamiento, solo agotamiento físico. Ahora, practicar el modo sabio requería mantener los nervios en tensión cada momento, dejándole agotado tanto física como mentalmente. Justo cuando Chiriku estaba a punto de hablar, Senji volvió a sentarse en el suelo, adoptando una postura de entrenamiento. Comillas, ¿qué pasa?, preguntó Chiriku ansioso. El único precedente para este tipo de modo sabio era el primer Hokage. Él y el primer Hokage no eran de la misma época, así que no sabía mucho sobre ello ni qué anormalidad le estaba ocurriendo a Senji ahora. No hables por ahora, no es nada, se acabará en un momento. Senji cerró los ojos para tranquilizar a Chiriku antes de sumergirse por completo en su práctica. Tras dominar completamente el modo sabio, convirtió naturalmente todo su chakra en chakra senjutsu. El chakra que entraba en sus ojos también había experimentado cambios. La potencia ocular, que no había mejorado en mucho tiempo, volvió a aumentar. Incluso con los ojos cerrados, el Byakugan en su ojo izquierdo podía ver todo a su alrededor, aunque ahora mostraba imágenes dobles. Un dolor retorcido salió de su ojo derecho, como si todo el globo ocular se estuviera retorciendo. Poco a poco, sintió que nacía un rastro de chakra al estilo Yin dentro del Byakugan, Yang crea a Yin. También surgió un rastro del estilo Yang dentro del Sharingan. Los atributos recién nacidos eran absorbidos directamente por sus ojos, que serían ignorados si no se observaban con atención. Tras otra docena de minutos, la fase de transición terminó. Senji, ya acostumbrado a la sensación de que sus ojos cambiaran, se levantó de espaldas a Chiriku. La técnica del sabio debería ser un éxito, pero llevará tiempo dominarla. Volveré a buscarte cuando llegue ese momento. Comillas, ¿hay tareas otra vez?, preguntó Chiriku. Sabía que Senji había dejado muchas marcas del dios del trueno volador y que a menudo era llamado mientras practicaba. Sí, necesito ir a comprobar. Adelante. Por ahora no hay nada urgente. Estaré en el templo de fuego, puedes venir cuando quieras. Senji asintió y desapareció usando la técnica del dios del trueno volador. Volando a un lugar deshabitado, Senji sacó un pequeño espejo de su bolsa de herramientas ninja y activó su Byakugan y Sharingan para observar los cambios en sí mismo. El Byakugan se había vuelto de un azul pálido, emitiendo un tenue resplandor fluorescente. Comillas, ¿es este el Hokage? Puede ver a través del espacio-tiempo y ver el pasado y el futuro. Senji sintió la habilidad de su nuevo Byakugan. Eso no está bien, ¿no debería ser el Tenseigan? Y este Hokage tampoco tiene fondo negro, pero sí que queda bastante bien. Lo probó en el gran árbol que tenía delante. Aparecieron 2 imágenes dobles en el árbol, sumando un total de 3 imágenes incluyendo el árbol original. Aunque había 3 imágenes, no afectó en absoluto el procesamiento de la información visual por parte de Senji. No había sensación de contradicción, como si el árbol frente a él estuviera en ese estado. En el pasado, tenía menos hojas, en el presente, tenía más, en el futuro, las hojas se habían caído de nuevo.
El pasado y el futuro que podía ver no estaban muy lejos, y parecía estar relacionado con el poder del objetivo. Podía ver más allá del pasado-futuro al mirar un árbol, si fuera un animal, no podría alcanzar ese periodo de casi un año. Tras experimentar con el Jugan, centró su atención en el Sharingan. El Sharingan se había transformado ahora en el Mangekyo Sharingan, con triángulos axialmente simétricos rodeando la pupila. Un poco feo, Senji frunció el labio. Sintiendo el poder del Sharingan, inyectó su espíritu en él y pudo sentir un poder especial. Un toque ligero para activarlo podía liberar una técnica de mejora que potenciaba tanto el ninjutsu como el taijutsu por separado. Tras una larga presión para canalizarlo, un esqueleto negro apareció alrededor del cuerpo de Senji. Aumentar el uso de chakra hacía que el esqueleto creciera músculos y piel, y luego se pusiera ropa. El consumo de poder ocular era insignificante, lo que podría estar relacionado con su físico Senju, pero aún no había alcanzado el nivel del Mangekyo eterno. Más o menos, pensé que podría llegar al Mangekyo eterno en un solo paso. Senji estaba algo insatisfecho. Ya había sentido la dirección en la que sus dos ojos evolucionaban. Inyectar liberación Yin y Yang en ambos ojos hasta que Yin y Yang estuvieran equilibrados debería permitirle alcanzar el nivel más alto actual. El límite del Judan debería ser la capacidad de atacar directamente el pasado o el futuro, mientras que el Mangekyo se convertiría naturalmente en un Mangekyo eterno poderoso y de consumo cero. Guardando su pequeño espejo, Senji activó al dios del trueno volador y llegó al lugar de la marca recién aparecida. La batalla ya había terminado, y una vez más, los ninjas de Konoha habían ganado. En ese momento estaban consolando al pequeño jefe en pánico. Senji echó un vistazo y luego hizo un trueno volador con un dios al siguiente objetivo. El asunto aquí estaba resuelto, con los ninjas de Konoha encargándose de las consecuencias, ya no estaba preocupado. Al otro lado del campo de batalla estaba la señal de Araki. Los ninjas de Konoha seguían luchando con los ninjas contratados. Senji observaba la batalla, los ninjas de Konoha tenían la ventaja con una gran ventaja, así que no tenía intención de intervenir. Sin embargo, apareció junto al pequeño jefe Araki, activando su Judan y Sharingan para ver cómo se sentía la batalla ninja comparada con antes. Comillas mi señor, por favor sálveme. En cuanto Araki vio aparecer a una persona enmascarada a su lado, se arrodilló inmediatamente y empezó a suplicar. 2 meses de intentos continuos de asesinato habían provocado el colapso de su estado mental. Capítulo 122, Idan. Comillas ¿qué pasa? No te arrodilles. Senji se sorprendió por la reacción de Araki y lo levantó apresuradamente. Ha habido demasiados intentos de asesinato. Ni siquiera me atrevo a cerrar los ojos cuando duermo ahora. Ya ni siquiera quiero dirigir esta fábrica, pero los aldeanos están sufriendo mucho. Si no gestionamos la fábrica, nuestro pueblo volverá a los días en que no comíamos lo suficiente. Araki habló con tono sollozante. ¿Comillas de qué sirve decírmelo? No sé quién va a asesinarte, así que no puedo eliminarlos antes. El daimyo, debe ser el daimyo. Por favor, ayúdanos a cambiar al daimyo. Comillas ¿cómo podemos cambiar al daimyo así como así? Eso es algo elegido por todos en la Tierra del Fuego. Te apoyamos. Deberías ser el daimyo. He contactado con muchas personas y todas están dispuestas a apoyarte. Solo tú nos has estado protegiendo durante este tiempo, y estamos dispuestos a confiar en ti. Me pagaron por ello. Senji se sentía extremadamente incómodo. Solo hacía un trabajo por dinero, no protegía a la gente como decía Araki. Solo cogiste el dinero una vez. Lo hemos calculado, si pagáramos por la protección en función del número de asesinos, el coste habría superado largamente el valor de la industria. Eso sigue sin funcionar. No te está protegiendo Konoha también, y ni siquiera cobran dinero. Senji no quería estar encerrado en un edificio pequeño todos los días, aún quería llevar a Tenten a viajar por el mundo ninja. Comillas los ninjas de aldeas ocultas no pueden ser daimyo, pero tú no eres un ninja de una aldea oculta. Comillas lo estoy, comillas no lo estás. He preguntado a los ninjas de Konoha, y nadie te conoce. Uf, qué lunático. Senji usó inmediatamente al dios del trueno volador para desaparecer y regresar a casa, esquivando a Araki, que estaba a punto de lanzarse sobre él. Temía que si no se iba, Araki seguiría y siguiera. Esa actitud implacable era realmente molesta. No tenía ninguna intención de convertirse en el daimyo. Además, con el apoyo de solo unos pocos pequeños empresarios, convertirse en daimyo era demasiado difícil, y no se molestaba en esforzarse. De vuelta a su casa de madera, Senji miró a su alrededor. Sorprendentemente, no había nadie. Normalmente, a esta hora, Neji y los demás estarían entrenando. Al mirar detenidamente, notó una carta presionada contra la puerta de la habitación. Esta carta fue enviada por Tenten a través del personal de la oficina del Hokage, informando a Senji de lo ocurrido y que ella ya se había ido con el equipo, pidiéndole que no se preocupara cuando la viera. Estos últimos días habían sido un momento crítico para que Senji practicara el modo sabio. No había vuelto en varios días, y Tsunade lo sabía, así que no molestó a Senji cuando llegó la noticia de Tsunagakure. Tenten tampoco le contó esta noticia a Senji, de lo contrario, ¿no habría sido más fácil para Senji usar al dios del trueno volador para ayudar directamente? Además, la situación era urgente, y las únicas personas con algo de fuerza que podían movilizarse de inmediato eran Neji y su grupo. Aunque no pudieran ser la fuerza principal, aún podían ayudar a Kakashi y a Mikui. Una vez que Jiraiya llegara, podrían unir fuerzas con Tsunagakure para luchar contra el enemigo.
Senji recordaba vagamente el plan para rescatar a Gaara, donde los jóvenes Ichijo fueron a luchar contra Deidara y Sasori. Sasori y Deidara eran realmente ninjas extremadamente difíciles de enfrentar. Cuando se trataba de eliminar Kanjehara, nadie en la organización Akatsuki era mejor que esos dos. Lo que daba aún más miedo era la capacidad de Deidara para derribar al enemigo en cualquier momento. Justo cuando Senji estaba considerando si ir a ayudar, de repente sintió una marca del dios del trueno volador. Tenía una impresión de era la marca de Hyei. Sin dudarlo, usó al dios del trueno volador para teletransportarse. Le había dado este medallón a Hyei, y Hyei nunca lo había usado antes. Senji había capturado a Kakuzu para ayudarle. Aunque Kakuzu solía presumir, su fuerza era de las mejores del mundo ninja, y había muy pocos enemigos a los que no pudiera enfrentarse. Tras teletransportarse al lado de Hyei, lo vio sosteniendo el medallón en una mano y una gran pistola en la otra, mirando fijamente el centro de la batalla. Al notar la llegada de Senji, Hyei le explicó apresuradamente la situación. Mi señor, esa persona parece ser la antigua compañera de Kakuzu. Vino a buscarle y quiso llevarse a Kakuzu, pero Kakuzu no quiso irse, así que los dos empezaron a pelear. Senji dirigió la mirada al campo de batalla, quien luchaba contra Kakuzu no era otro que Idan. Durante ese tiempo, la energía de Kakuzu se centraba en ganar dinero. Aunque sus corazones habían sido reemplazados, todos eran corazones de los matones de poca monta que Senji había enviado, así que su fuerza había caído considerablemente y ahora estaba en desventaja frente a Idan. Kakuzu era un ninja tipo ninjutsu, mientras que Idan temía no tener ninjutsu y aguantaría el daño, sería problemático si lograba tocar a Kakuzu. ¿Kakuzu tampoco quiere irse? Sí, Kakuzu ha ganado mucho dinero durante este tiempo. Dijo que se ha puesto al día con lo que ha ganado en los últimos años. Le gusta mucho su vida actual e incluso quiso convencer a la otra persona para que se quedara. Pero esa persona dijo que Kakuzu ya no es el Kakuzu que fue y quiere sacrificarlo a algún dios. Senji asintió y dio unos pasos hacia el centro de la batalla. Los dos luchadores también notaron la llegada de Senji. Aunque Kakuzu estaba en desventaja y era perseguido sin descanso por Idan, no estaba en absoluto nervioso e incluso tenía la presencia de ánimo para reír. El jefe de nuestra organización está aquí Idan, si no huyes ahora, vas a morir aquí. Soy un creyente leal del señor Hashin. Con la bendición del señor Hashin, no moriré. Los movimientos de Idan no cesaron en absoluto. Senji ya se había acercado a los dos y frunció el labio, esto no era lo que esperaba. Normalmente, cuando alguien más se une a una batalla, al menos debería parar y charlar unas frases. ¿Por qué Idan actuaba como si no le viera? Senji no se molestó en detenerle. Idan era un líder de secta que adoraba eso del sacrificio humano. Personas como él no podían ser reclutadas como subordinados, de lo contrario, quién sabe cuándo su propio pueblo podría ser asesinado y sacrificado por él sin motivo. Formando un Rasengan en su mano, usó parpadeo corporal para avanzar y lo presionó directamente contra la parte baja de la espalda de Idan. Idan intentó darse la vuelta y cortar a Senji con su guadaña, esperando cambiar una herida por algo de sangre de Senji para facilitar su siguiente técnica. Pero todos sus movimientos eran visibles claramente por los ojos de Senji, especialmente con la habilidad del Hokkan. Podía ver los movimientos de Idan 3 segundos antes. Con tanto tiempo y la forma física de Senji, podía esquivar fácilmente el ataque de Idan con un simple giro. Tras recibir el Rasengan de frente, la mitad del cuerpo de Idan quedó destrozada, dejando solo la parte superior del cuerpo y dos piernas solitarias en el suelo. En cuanto al ninjutsu y el taijutsu solos, la fuerza de Idan no era fuerte. Lo que le hacía fuerte era su constitución especial y esa extraña técnica que le permitía compartir heridas con sus enemigos. Con su cuerpo cortado y sin nadie que ayudara a coserlo de nuevo, el torso superior que le quedaba en el suelo seguía balanceando su guadaña hacia Senji y Kakuzu. Los dos ya estaban muy lejos para evitar ser golpeados por los ataques aleatorios. Senji se frotó la barbilla, considerando si matar a Idan, mantenerlo cerca no le servía de nada. La habilidad de Idan era muy extraña, en cuanto a asesinatos, casi podría considerarse el más fuerte del mundo ninja. Si robaba un poco de sangre al oponente, podía matarlo. Si el objetivo era una mujer, sangrar podría ser aún más fácil, pensó Senji, con la mente divagando involuntariamente. Capítulo 123, desmembrando a Idan. Al ver a Idan limitado a agitar su guadaña en su sitio, Kakuzu sintió como su tensión se aliviaba y se volvió para mirar a Senji. Tu ninjutsu es realmente poderoso, nunca he visto una técnica capaz de partir a Idan en dos. Al atacar, Senji utilizó una técnica de pupila mangekyō que potenciaba el ninjutsu, por eso lograba efectos sobrehumanos. De lo contrario, dada la constitución de un ninja, sería muy difícil infligir una laceración tan grande a un oponente mientras tenía chakra protegiendo su cuerpo. ¿Cómo deberíamos manejarlo ahora?, preguntó Senji, realmente inseguro de qué hacer. Cambiarlo por la recompensa, respondió Kakuzu. Vale mucho, no mucho. La mayoría de la gente que ha visto sus habilidades ya está muerta, así que su reputación no es tan buena. Justo cuando terminaba de hablar, Hyei corrió por detrás con un gran grupo de personas, armadas con varias armas, y comenzó a disparar a Idan, que seguía blandiendo su guadaña contra Kakuzu y Senji. Hyei se acercó a los dos. No esperaba que siguiera vivo en este estado. Por suerte, ha llegado, señor. Kakuzu miró a Hyei, luego al escuadrón disparando frenéticamente sus armas.
Si tienes este tipo de poder, ¿por qué iba a molestarme en pelear contra él? Deberías haber ordenado a tus hombres que le dispararan inmediatamente. Si lo hacen pedazos, no tendrá tiempo de recuperarse. Mandé a alguien a llamarles antes, pero vosotros dos ya estabais peleando cuando llegaron. Acababan de terminar de reunirse cuando lo partiste en dos, señor. Hiei se rió incómodamente. Esa es la desventaja de la gente corriente, no pueden llegar al lugar de una batalla en el menor tiempo posible. Senji miró a Kakuzu, ¿puedes usar su corazón? Kakuzu pensó un momento, puedo intentarlo. Nadie sabía si las habilidades de Idan eran hereditarias. Si realmente estaban relacionados con el Hashin, Kakuzu no creía en el Hashin, y no sabía si podría saquear esa inmortalidad. ¿Cómo lo hace? Senji se acercó a Idan, esquivando todos sus ataques, mientras las personas que portaban armas dejaron de disparar. Idan, cuyo cuerpo estaba lleno de agujeros pero aún vivo, no había cesado su resistencia. Senji hizo crecer una larga hoja de hueso de una mano y, con un gesto, cercenó los brazos de Idan, dejándolo sin extremidades. Necesita estar en un estado cercano a la muerte para que yo pueda absorber la energía de chakra de su linaje y corazón. Kakuzu también se acercó a Idan. Kakuzu y Idan llevaban años atrapados en una relación de amor-odio, pero ninguno había logrado matar al otro. Al ver a Idan ahora en sus manos, esperando su decisión, Kakuzu sintió una sensación indescriptible. Ambos eran contradictorios, a ambos les encantaba matar, y ambos querían matarse mutuamente, pero al no poder hacerlo, habían desarrollado algo de amistad. Sin embargo, si se le diera la oportunidad de acabar con el otro, ninguno dudaría, como mucho, podrían sentir un momento de nostalgia. Casi muerte, Eso es complicado. Senji se rascó la cabeza. Podía convertir a Idan en polvo, pero llevarlo a un estado cercano a la muerte era demasiado difícil. Con hueso blanco cubriendo su palma, Senji metió una mano en el pecho de Idan y le sacó el corazón. La brutal escena hizo que Hiei se estremeciera, y el escuadrón armado cercano dio varios pasos atrás. Sin embargo, Idan, a pesar de que le habían arrancado el corazón, parecía completamente indiferente y siguió maldiciendo en voz alta. Tú, trae sus piernas. Senji señaló casualmente a un joven que sostenía un arma. Yo el joven con la pistola apuntándose a sí mismo, incrédulo. Lo principal era que no conocía la identidad de Senji. Ahora que le consideraban un buen asalariado, que alguien cualquiera le diera órdenes era un poco embarazoso, así que se giró para mirar a Hiei. Solo estaba dispuesto a escuchar a Hiei, la que le pagaba. Esta es nuestra señora. El joven se sorprendió aún más, pero al oír esto, no se atrevió a dudar. Rápidamente colgó la pistola a la espalda, corrió hacia las piernas de Idan, las recogió y las lanzó junto a la parte superior del cuerpo de Idan. Sin embargo, durante el proceso, sus ojos iban y venían entre Senji y Hiei, como si hubiera descubierto algo increíble. Tras soltar las piernas, se apresuró a acercarse a Hiei y Hiei hacía tiempo que había notado su extraña mirada y le dio una palmada en la cabeza. No dejes que tu imaginación se desboque, nuestra jefa es una mujer. Ah, ya veo, el joven se dio cuenta de repente. Al otro lado, Kakuzu se contenía la risa y le dijo a Senji. No esperaba que alguien tan fuerte como tú fuera un hombre mantenido. Senji puso los ojos en blanco ante Kakuzu. ¿Qué hombre retenido? Eso hacía parecer que no había aportado nada, cuando en realidad había puesto más esfuerzo durante ese periodo. Intenta ver si puedes absorberlo. Senji entregó el corazón a Kakuzu, mientras él mismo liberaba liberación de fuego para quemar el cuerpo de Idan. Idan gritaba continuamente mientras se quemaba, pero su cuerpo no mostraba signos de carbonización. Solo podía sentir el dolor, pero usar este método para reducir a Idan a cenizas era imposible. Kakuzu agarró el corazón e intentó absorber el poder que contenía, pero como Idan seguía vivo y bien, no pudo absorberlo. No funciona. Kakuzu arrojó el corazón de Idan al suelo. Entonces, ¿qué hacemos? Deberíamos cortarle la cabeza y enterrar el resto de su cuerpo en pedazos, dijo Senji con calma. En el original, el destino de Idan era ser enterrado en pedazos por Shikamaru, y no se le ocurría una solución mejor. ¿No viviría para siempre en soledad entonces? Eso es realmente demasiado miserable. Kakuzu miró a Idan, ahora se quedó sin palabras, asustado por la cruel idea de Senji. No hagamos eso. Al fin y al cabo, todavía tenemos algo de amistad. ¿Qué tal si separamos todas sus articulaciones y le quedamos con la cabeza para poder charlar cuando nos aburramos? Vale, tú mandas. Encárgate tú. Senji agitó la mano, dejando el destino de Idan a Kakuzu. Kakuzu dio un paso adelante y enterró todos los huesos de Idan por separado, dejando solo su cabeza en un recipiente de cristal, planeando llevarla a su despacho para presumir de cuánto dinero había ganado a Idan cuando se aburría. Idan apenas podía controlar sus extremidades separadas, pero sin articulaciones, las extremidades no podían moverse. Estar enterrado por separado significaba que no podría salir y recomponerse en el futuro. Como vigilaban la zona alrededor de la fábrica, no dejarían que nadie más tocara las otras partes del cuerpo de Idan. De este modo, si Idan quería moverse libremente de nuevo en el futuro, tendría que esperar a que todos los que conocieran su secreto estuvieran muertos, y entonces confiar en hablar para engañar a otros y que lo desenterraran y lo reconstruyeran. Sin embargo, era difícil decir si sobreviviría a Kakuzu. Senji no le había dado mucha importancia.
Para cuando llegara ese día, calculaba que habría muerto de viejo, y que los asuntos del mundo ninja no tendrían nada que ver con él para entonces. Kakuzu estaba ocupado, y Aidan, sabiendo que no sería enterrado en la soledad eterna, se volvió hablador, charlando distraídamente con Kakuzu. Senji se acercó a Hiei. Comillas, están terminadas las armas, las que esas personas acababan de usar eran todas nuevas armas. Un daño que ni siquiera Aidan podría soportar debería ser más que suficiente para enfrentarse a un Jonin promedio en el mundo ninja. Si tuvieran suficiente cantidad para todos, podrían incluso infligir daño a ninjas aún más fuertes. Por ahora, hasta aquí podemos desarrollarlos. Poder producir tantos es gracias a los científicos que Kakuzu secuestró. Capítulo 124, Armas de fuego. Comillas, ¿de verdad pueden los que secuestramos trabajar tan rápido? Senji estaba un poco confundido. Al principio los secuestraron, pero les di un presupuesto de investigación bastante alto, dijo Hiei mientras guiaba a Senji hacia la sala de armas. Dejó los asuntos exteriores a Kakuzu para que los gestionara. El Kakuzu actual también era un gerente cualificado. Para ellos, parece que las armas de fuego y las armas no son proyectos difíciles en absoluto, todos trabajan en cosas como genética, armadura e inteligencia artificial. Kakuzu y yo lo hablamos, y sintiendo que los proyectos que investigan también podrían dar dinero en el futuro, decidimos apoyarlos plenamente. Con el dinero, trabajan especialmente duro. Ahora incluso tenemos que recordarles que coman. Es como si hubieran carecido de financiación y apoyo durante demasiado tiempo. Vale, depende de vosotros. No entiendo estas cosas, mientras tengas confianza, está bien. Senji no tenía pensamientos sobre estos asuntos. Sabía que en el futuro la tecnología sería la principal fuerza productiva, pero cómo desarrollarla no era algo que pudiera guiar. Muchas cosas que pensaba que el mundo ninja no existía en realidad durante mucho tiempo, simplemente no eran populares, y fabricarlas no generaría beneficios. Es mejor que un profano no guíe a los expertos, simplemente déjalos desarrollarse como quieran. En fin, no importa lo que acaben investigando, puede aplicarse. Pronto, los dos llegaron a la sala donde guardaban las armas. Hiei los presentó a Senji uno a uno. Aunque por fuera parecen las armas estándar de fuego, las armas aquí están preparadas para la señorita Tenten. Sus partes importantes están hechas de armas de chakra. Solo las conchas que no entran en contacto con el chakra están hechas de aleación común. Sin embargo, esta aleación es bastante cara, pero es resistente y ligera, así que sigue mereciendo la pena. Comillas, ¿cómo está la luz? Senji acarició las distintas armas grandes que alineaban la pared. Usando munición común, el poder no es diferente al de las armas de fuego estándar de fuera, pero esta, hecha con metal de chakra, puede tener chakra infundido. Hiei derribó un lanzagranadas de 1 metro de largo de la pared y se lo entregó a Senji. El percutor y el cañón están hechos de metal de chakra, y solo hay cables de chakra muy finos en el mango para ayudar a transmitir el chakra. Este es el método más eficiente y potente en cuanto a materiales. Nadie más sabe de estas armas, así que aún no se han probado. Pruébalo tú primero. Senji tomó el arma y siguió a Hiei hasta el campo subterráneo de pruebas de armas. Estaba vacío y los agujeros de bala en la pared eran escasos, probablemente fueron dejadas por Hiei cuando probó estas armas con munición común. Mete las balas aquí. Hiei sacó un puñado de balas de una mesa junto a la sala de entrenamiento y le mostró a Senji cómo cargarlas en el arma. Comillas, puede disparar sin balas tras cargar las balas. Senji apuntó a la pared lejana, hizo un gesto, probó el peso del arma con una mano y preguntó. Los científicos dicen que puede disparar siempre que le inyectes chakra. También dijeron que pueden sellar la ruta de operación de chakra de un ninjutsu en un pergamino tan pequeño. Hiei se pellizcó la punta del meñique. Es solo que es así de grande. Insértalo en el pequeño agujero bajo el mango de la pistola, luego inyecta chakra, y puede liberar ese tipo de ninjutsu. Solo hicieron 2 tipos de pergaminos, jutsu de bola de agua y jutsu de bola de fuego. No tengo chakra, así que no los he probado. Mientras hablaba, Hiei rebuscó y encontró 2 pequeños pergaminos, entregándoselos a Senji. Tras tomarlos, Senji primero levantó el lanzagranadas y disparó una bala normal contra la muralla. La granada salió volando, golpeó el muro y explotó. La potencia era simplemente la de una granada común. Después, intentó disparar sin munición, usando chakra directamente, inyectándolo en el arma a través del metal de chakra. Podía sentir el arma almacenando energía. Tras apretar el gatillo, efectivamente disparó un ataque similar en forma a una granada. La granada de chakra golpeó la pared, haciendo que el cráter original fuera mucho más profundo. El poder es un poco más fuerte, y es más o menos lo mismo que liberar un ninjutsu. Luego cargó una granada e inyectó chakra de nuevo. La granada envuelta en chakra salió disparada. La granada era simplemente metal común, y el chakra solo parecía estar conectado a ella. En realidad, solo eran 2 cosas, una dentro y otra fuera, volando juntas. Tras la explosión, el cráter se hizo mucho más profundo. Usarlos juntos lo hace aún más poderoso. Después, intentó insertar el pergamino de jutsu bola de fuego para disparar balas. El poder era aún más fuerte, e incluso añadió un atributo elemental a la masa de chakra expulsada en forma de granada. Luego convirtió su propio atributo de chakra en inyección, y posteriormente intentó fusionar atributos de chakra con fuego. En resumen, siempre que los atributos de chakra no se restrinjan entre sí, cuantos más atributos haya y más chakra se use, más fuerte será el poder.
Aunque múltiples atributos no pueden potenciarse mutuamente dentro del arma, pueden fusionarse perfectamente para aumentar varios tipos de letalidad. Asintió hacia el arma que tenía en la mano. Con un arma así, el poder de combate de Tenten alcanzaría sin duda un nivel mucho más alto. El talento de Tenten para el ninjutsu no era fuerte, aprender ninjutsu dio la mitad del resultado con el doble de esfuerzo. Con este tipo de arma que podía disparar masas de chakra solo inyectando chakra, ya no necesitaría aprender ninjutsu. Junto con su talento para usar herramientas ninja, era totalmente posible que pudiera experimentar con esas cosas y crear combinaciones sofisticadas. Comillas, ese arma que puede disparar muy lejos está terminada de repente, Senji recordó a Neji. Hiei asintió, eso también está hecho. Hay dos modelos, pero solo pueden usar chakra, no hay munición compatible. Senji asintió. No hacía falta munición para que Neji la usara, a Neji no le faltaba chakra. Mientras disparara lejos y con precisión, eso era suficiente. No quería una situación en la que Neji pudiera ver al enemigo, pero la precisión del arma era pobre, lo que hacía que fallara a pesar de apuntar. Hiei fue a buscar dos tipos de armas. Uno parecía un rifle de francotirador, pero no tenía mira. Sin embargo, había una fila de ranuras y baches para ayudar con la calibración, e incluso podía ajustarse manualmente. El otro era más grande, parecía un gran cañón, de 10 centímetros de diámetro y 2,5 metros de largo. Necesitaba llevarse en el hombro trasero, tenía dos soportes delanteros para ayudar a sostenerlo y, de forma similar, tenía una fila de miras en la pared del cañón para apuntar. Vaya, qué grande, Senji solo se dio cuenta cuando Hiei señaló el largo cilindro en el suelo, si no hubiera prestado atención, habría pensado que era solo una tubería gruesa de agua. Dijeron que esto requiere mucho chakra para usarlo, pero el poder también es extremadamente fuerte. Es demasiado grande, el metal de chakra solo está recubierto en la pared interior y en la conexión del mango. A Hiei le costaba levantar este cañón, así que simplemente lo señaló para presentárselo a Senji. El metal de chakra en la pared interior del cañón tiene ranuras, la energía disparada gira, haciéndola más potente y añadiendo un poco de penetración. El pequeño no tiene surcos en espiral, tiene surcos rectos, que permiten que el chakra pase más rápido. Vale, no lo entiendo, mientras sea lo suficientemente intenso, está bien. Definitivamente es bastante feroz. Prepara munición, se lo enviaré a Tenten enseguida. Todavía necesita practicar. Lo estoy preparando ahora mismo. Además, esto. Hiei rebuscó en el armario en la esquina más alejada de la sala y sacó una gran cuchilla, entregándosela a Senji. Esto fue comprado en la Tierra de las Olas. Costó bastante dinero. He oído que es una espada ninja de chakra, la hoja cortada usada por los 7 espadachines ninja de la niebla, la hoja del verdugo. Capítulo 125, el cuerpo es muy honesto. No esperaba que hubieras hecho tanto en 2 meses, Senji miró a Hiei con aprobación. En 2 meses, la escala de la fábrica había crecido de forma constante, se había reclutado a mucho personal, se habían inventado armas de fuego potentes y también se había recogido una hoja de verdugo. Originalmente tenía la intención de volar él mismo al país de las olas para recuperar esta hoja, pero nunca tuvo tiempo. Además, aunque fuera, probablemente tendría que comprarlo con dinero, simplemente aprovecharla no parecía realista. Todo es cuestión de tener dinero, no fue difícil, Hiei sonrió. Se sentía muy feliz de poder ayudar a Tenten. Senji recogió la hoja del verdugo y la pesó. No era muy hábil usando herramientas ninja, pero aún así podía balancearla un par de veces para ver si le parecía bien. Después de probarlo, asintió, a Tenten le gustará seguro. Eso está bien. Vamos. Recoged todo, me lo llevo todo. A partir de ahora, solo mantente atento al desarrollo. Puedes seguir investigando armas y coleccionando herramientas ninja, y si hay algún problema, solo llámame. Senji colgó la hoja del verdugo al hombro y guardó todas las armas del laboratorio en un pergamino desellado para llevarse consigo. Ambos llegaron de nuevo a la armería. Hiei esperó a que Senji recogiera todas las armas, presentando cada una a medida que las recogía. Pronto, Senji había recogido todas las armas. Entonces, Hiei sacó un manual de armas de fuego. Esto puede dárselo a la señorita Tenten. Comillas, ¿por qué no lo sacaste antes? Senji había memorizado cuidadosamente los métodos de uso y funciones de todas las armas de fuego, no esperaba que hubiera un manual. Hiei soltó una risa seca y no respondió. De acuerdo, te dejo este lugar. Tenten está en una misión y estoy un poco preocupado, así que voy a ver cómo está. Comillas, mientras hablaba, Senji agarró la etiqueta de cintura de Hiei para volver a poner el sello, y luego desapareció usando al dios del trueno volador. Tienen una relación estupenda, Hiei suspiró y luego salió apresuradamente de la armería para continuar su trabajo. Al otro lado, Senji voló directamente al lado de Tenten. Tenten siempre llevaba uno de los kunai del dios del trueno volador de Senji. En ese momento, Tenten y los demás perseguían a Sasori y Deidara. Se dividieron en 2 equipos para perseguir por separado. Los 2 escuadrones de Kakashi y Neji formaron un solo grupo táctico, que también incluía a Chiyo. Por otro lado, Mitsui lideraba el escuadrón Inuzuka Kiba y el escuadrón Shikamaru, formando otro grupo. Ambos bandos tenían el mismo número, pero en cuanto a fuerza, el de Neji era ligeramente más fuerte. Ambos equipos tenían el Byakugan, lo que les permitía seguir de cerca los movimientos enemigos. Sin embargo, no se atrevieron a actuar precipitadamente.
Antes de la persecución, habían recibido información de Tsunagakure de que estos dos individuos, con solo su fuerza combinada, habían atacado descaradamente Tsunagakure y secuestrado abiertamente a Gaara. Simplemente no eran oponentes a los que un Jonin élite al mando de un grupo de genin pudiera manejar. Por lo tanto, su responsabilidad actual era mantenerse al ritmo del enemigo, dejar marcadores, esperar refuerzos y estar atentos a emboscadas. Cuando apareció Senji, se topó con Tenten, y ella lo llevó consigo mientras viajaban. Rápidamente ajustó su estado y se unió a ella en la persecución. Comillas, ¿por qué estás aquí?, preguntó Tenten. Vi la carta que dejaste. Viajar no entorpecía su conversación. Comillas, ¿has terminado tu entrenamiento en modo sabio? Sí, también me tomé el tiempo para comprobar cómo estaba Hiei. Ya ha terminado el arma nueva que le pedí que preparara para ti. Comillas, una pistola. Sí, es bastante poderoso. Probé uno y los traje conmigo. Puedes probarlo más tarde. Esperemos a que termine la misión. Ahora mismo no hay tiempo. Entonces toma esto primero. Senji entregó la hoja del verdugo a Tenten. Comillas, la hoja del verdugo. Kakashi, Naruto y Sakura se sobresaltaron. Esta era el arma de Zabuza. Cuando se ocuparon de Zabuza entonces, no tomaron la espada, pero ahora había caído en manos de Senji. Comillas, ¿no debería haber enterrado esta hoja con Zabuza?, preguntó Naruto mientras viajaba. Lo compré en la Tierra de las Olas. Era bastante caro. Nuestra gente no fue a cavar tumbas, explicó rápidamente Senji. Así que así es. Debe haber sido la gente de la Tierra de las Olas quien desenterró la tumba de Zabuza, dijo Naruto indignado. Me pregunto si enterraron a Zabuza correctamente. Kakashi-sensei, vamos a comprobarlo después de rescatar a Gaara, sugirió Naruto. Terminemos la misión primero. Kakashi no tenía corazón para pensar en esas cosas ahora mismo. La fuerza del enemigo era demasiado grande. Aunque quienes le seguían no eran de segunda generación, todos eran genios indispensables del pueblo, y no estaba seguro de poder proteger a todos. Sin embargo, ahora que Senji había llegado como consejero Hokage, y con Tsunade diciendo que su fuerza rivalizaba con la de los Sannin, Kakashi se sentía un poco más confiado. Tenten extendió la mano y tomó la hoja del verdugo, sellándola casualmente en un pergamino. Asesor, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Kakashi. Originalmente, el mando de este grupo lo llevaban el Ineji, pero desde que Senji había llegado, era el más alto tanto en fuerza como en estatus. Naturalmente, Kakashi depositó su confianza en Senji y cedió directamente el mando. Los demás no tenían objeciones, todos formaban parte del escuadrón de Senji. La única forastera era Sakura, que actuaba como ninja médica en esta operación y no tenía voz en el mando. Chiyo era una líder de Tsunagakure y no tenía autoridad sobre los ninjas de Konoha. Atrápalo y acaba con él, dijo Senji con naturalidad. Si no fuera porque no había ninguna marca del dios del trueno volador en la dirección en la que Sasori corría, ya habría subido allí a luchar. Con el tiempo que pasó persiguiéndolo, bien podría dejar que Tenten se acostumbrara más a usar las armas de fuego. Nuestro objetivo para perseguirlos es Sasori. Tiene muchas marionetas poderosas en su poder, incluido el tercer Kazekage. Neji explicó rápidamente la inteligencia. Solo un titiritero puede tratar con un titiritero. Deja a Sasori en mis manos. Chiyo intervino en ese momento. Comillas, ¿quién tiene a Gaara ahora mismo? Se lo llevó ese deidara que monta un pájaro, pero su destino debería ser el mismo lugar, continuó Chiyo. Senji asintió y se acercó a Neji. Te he traído un arma nueva. Esta vez, solo quédate más atrás y usa el arma nueva. Comillas, ¿también es un arma?, preguntó Neji. Había escuchado la conversación entre Senji y Tenten y sabía que Senji siempre había querido que Tenten practicara con armas de fuego. Es similar en principio, pero más adecuado para ti. Senji sacó un rifle de francotirador. La expresión de Neji era algo preocupada. Me especializo en taijutsu, y con cosas como armas de fuego, no puedo acertar en las posiciones que veo. Está hecho especialmente. Pruébalo. Senji le entregó la pistola a Neji mientras viajaban. Neji cogió el arma y la pesó. Era un poco pesado, pero viajar no le impedía observarlo con atención. Era realmente diferente de un rifle de francotirador normal, el bozal era claramente demasiado fino. Con un cañón tan delgado, no podría contener mucha pólvora si cargara balas. Se alimenta con chakra. Senji se lo recordó apropiadamente. Neji eligió casualmente una dirección vacía, inyectó chakra en la pistola y disparó. Un rayo de chakra salió disparado, atravesando árboles y arena, y no desapareció hasta que la energía se agotó por completo. Los únicos obstáculos en el bosque eran árboles y algunas rocas grandes, por lo que el alcance afectado por este disparo era de 5 kilómetros completos. Neji usó su Byakugan para ver el poder, abrió los ojos sorprendido y luego se colgó silenciosamente el rifle de francotirador a la espalda. Capítulo 126, Itachi bloquea el paso. Al ver que Neji parecía bastante satisfecho, Senji no dijo nada más. No era conveniente destruir ese gran cañón en ese momento, era mejor guardarlo para que Neji lo usara como carta ganadora en privado. Pronto, el grupo alcanzó la entrada de un acantilado. No les alcanzamos, el rastro termina aquí, dijo el perro de Kakashi. Neji usó su Byakugan para observar su entorno. Detrás de una gran extensión de muro de roca, vio las figuras de la organización Akatsuki y Gaara tendidos en el suelo. Los encontré, están detrás del muro de roca. ¿Comillas dentro de la montaña?, preguntó Kakashi. Sí, Neji asintió levemente.
Si no fuera por el poder penetrante de Subbyakugan, nunca habría imaginado que alguien ahuecara una montaña para usarla como base. Comillas, ¿puedes encontrar la entrada? Lo que tenían delante era un acantilado rocoso, sin entrada, como se suponía que iban a entrar. Mientras Neji buscaba la entrada, describió la situación en su interior. Gaara ha sido colocado en el suelo por ellos. Dentro de la montaña hay una estatua gigante de piedra con 10 grandes dedos, y parece que están posados sobre los dedos de la estatua. Comillas, ¿cuánta gente hay?, preguntó Senji. Somos 10 personas, hay alguien en cada dedo, respondió Neji directamente. Senji activó apresurada y en secreto su Hugan para que lo observara. Según su entendimiento, Idan había sido asesinado por él, y en ese momento, la organización Akatsuki ya no tenía a Orochimaru y Kakuzu, así que solo deberían quedar 8 personas. Se cubrió el ojo izquierdo con una mano y activó su Hugan con la palma para ver claramente la situación en su interior. Gaara ya yacía en el suelo, y su Kaku estaba siendo extraído poco a poco, lo que significaba que la operación acababa de comenzar. 3 de las personas en los dedos le eran desconocidas, probablemente eran herramientas que Zetsu había engañado temporalmente para que ayudaran. Itachi tampoco estaba siguiendo la cola del 10 colas. Comillas, ¿lo encontraste?, preguntó Naruto impaciente. Todavía no, Neji frunció el ceño. Esta montaña era más bien un sello completo y enorme, desde fuera, parecía perfecto, sin ningún defecto. Al otro lado, el equipo de persecución liderado por Mitsui estaba delante de Itachi. La misión de Itachi era bloquearlos y evitar que interfirieran en la absorción del chakra de Sukaku por parte de la organización Akatsuki. Originalmente, deberían haber sido Kisame e Itachi juntos, pero esta vez estaba solo para la operación. Simplemente bloquear al enemigo no era difícil, y con las habilidades de Itachi, podía hacerlo bien. Kakuzu permaneció con el 10 colas para ayudar a absorber el chakra de la bestia con cola más rápido. La fuerza de los 3 reclutas temporales en comparación con los miembros originales de la organización Akatsuki era algo débil, solo poseían la fuerza de un Jonin común. Aunque era una operación en solitario poco habitual, Itachi no podía sentirse feliz. Para una operación así, fue el único miembro pleno enviado al exterior. Sin mencionar que la gente dentro empezaba a sospechar de él, ni siquiera él mismo confiaba en la situación. Sosteniendo la espada del trueno que iba en la mano, Itachi miró al grupo de ninjas de Konoha frente a él, sin saber qué decir. Había recogido esta espada ninja tras escuchar a Senji, pero nunca había tenido la oportunidad de dársela. Ahora, él era el primero en usarla. Todos, no le miréis a los ojos. El oponente es Uchiha Itachi, su genjutsu es extremadamente poderoso. Basta con una mirada para morir, advirtió Mitsui en voz alta. No era la primera vez que luchaba contra Itachi, y tenía su propio método único para contrarrestarlo. Todos, mirad sus pies. Así podrás seguir sus movimientos sin preocuparte por caer en su genjutsu. Las personas que trajo Mitsui fueron los equipos de Kurenai Yui y Asuma Sarutobi. Aunque se habían familiarizado un poco más durante ese periodo, nunca habían luchado juntos antes. Estas personas estaban más inclinadas hacia el reconocimiento y la táctica, por lo que su fuerza en combate directo era ligeramente menor. Ambos bandos se mantuvieron en un enfrentamiento cauteloso. Itachi observó a las 7 personas frente a él y de repente notó el medallón del escuadrón Paloma en la cintura de Shikamaru y Shino. Comillas, estos dos también son favoritos por esa persona. Pensando esto, prestó un poco más de atención a estos dos. Respecto a Senji, incluso ahora, seguía sintiendo que la persona era misteriosa, y cualquiera que favorecía definitivamente no era una persona común. Por otro lado, Shikamaru fue el primero en notar que la cintura de Itachi también colgaba del mismo medallón que él conocía, la suya se la había dado Neji. Cuando se lo dieron, no lo entendió. En ese momento, Neji solo dijo que esto era algo que solo recibirían quienes reconocieran Senji. Ahora, entre la gente del equipo de Senji, solo él, Neji, Rock Lee y Shino tenían este medallón, y todos los suyos los había dado Neji. Inmediatamente pensó en un plan. En secreto le quitó el medallón a Shino, mientras este se retiraba lentamente para esconderse y prepararse para un ataque sorpresa. Sosteniendo ambos medallones, Shikamaru avanzó unos pasos, atravesó la multitud, se puso hombro con Mitsui, miró la parte baja del cuerpo de Itachi y lanzó los medallones. Deberías reconocer esto, ¿verdad? Parece que no somos enemigos. Aunque dijo eso, Shikamaru no bajó la guardia. Itachi extendió la mano y atrapó los medallones, pensando para sí mismo, bastante valiente. Su reputación en Konoha era enorme, no creía que Shikamaru no hubiera oído hablar de él. Atreverse a destacar en un momento como este, su valor por sí solo era digno de elogio. De repente, sintió como si hubiera olvidado algo. Alzó la vista y vio que el niño con gafas de sol al que le habían quitado el medallón había desaparecido sin dejar rastro. Comillas, ¿de verdad tiene una habilidad extraña también? ¿Es la técnica de invisibilidad? El Mangekyo Sharingan puede ver a través de todo. Comillas, Itachi activó de repente su Mangekyo Sharingan, utilizando específicamente su capacidad para mejorar drásticamente su visión. Para su sorpresa, aún no podía encontrar la figura de Shino ni en el cielo, ni en el suelo, ni delante, ni detrás de los árboles, ni detrás de las rocas. De repente, vio la figura de Shino al fondo de la multitud. No es de extrañar que lo eligieran. ¿Puede reducir su propia presencia al mínimo absoluto? Hay gente tan extraña. Itachi entendía más o menos la razón por la que los dos habían sido elegidos.
Itachi frotó los medallones 2 veces, murmuró suavemente sueltan y los lanzó de vuelta, donde fueron atrapados por el cauteloso Mikui. No puedes pasar por aquí a menos que el dueño de los medallones venga a buscarte. ¿Comillas Senji? ¿Cuál es exactamente su relación? La mente de Shikamaru iba a 1000 por hora, pero no tenía ni idea. Nadie había oído nunca que Senji tuviera alguna relación con miembros de la organización Akatsuki. Actualmente está en un momento crítico de su entrenamiento. Si tienes algún asunto, puedes decírmelo. Sobre este asunto, yo también tengo cierta opinión, dijo Shikamaru, levantando la cabeza. Ya había sentido que Itachi ya no sentía tanta hostilidad hacia ellos. Mikui, de pie a un lado, no entendía nada de lo que hablaban, simplemente movió el cuerpo lentamente para bloquear frente a Shikamaru. Al otro lado, Senji percibió de repente una nueva marca del dios del trueno volador y habló con Neji. Sigue buscando, si no está en problemas allí, voy a echar un vistazo. Dicho esto, desapareció usando el dios del trueno volador. Los demás depositaron toda su esperanza en Neji, y de repente Neji sintió una presión inmensa. Según la descripción de Chiyo, ya había visto a las 2 personas que atacaron a Sunagakure. Pero las posiciones de esas 2 personas en los dedos eran solo a los lados, si no fueran los miembros principales con tanta fuerza, los demás dentro serían definitivamente más difíciles de manejar. Kakashi le consoló. No te pongas demasiado nervioso. Vamos a acercarnos un poco y ver. Creo que Senji también conoce nuestra situación aquí, en cuanto resuelva las cosas allí, vendrá inmediatamente. Neji también asintió. Acerquémonos más. Nuestra misión principal sigue siendo ganar tiempo, especialmente tú, Naruto. Nada de actuar impulsivamente. Capítulo 127, se deja engañar fácilmente. Comillas, ¿cómo está Gaara exactamente? ¿Cómo no iba a estar nervioso Naruto? Incluso ahora, no podía ayudar en absoluto. La bestia con cola dentro de su cuerpo está siendo extraída, pero sigue vivo por el momento. Comillas, entonces ¿a qué esperamos? No podemos simplemente demoler este acantilado. Naruto rugió y cargó hacia adelante. Un Rasengan impactó en la pared del acantilado, dejando solo un cráter, estaba lejos de romper la montaña. Comillas, maldita sea. Naruto golpeó el suelo con fuerza, pero no pudo hacer nada. Hay 10 ninjas dentro con fuerza que supera a la de un Jonin. Con nuestra fuerza actual, definitivamente no somos rival para ellos. Primero busquemos la entrada y esperemos refuerzos, continuó Neji. Kakashi estaba aún más nervioso ahora. No esperaba que hubiera tantos enemigos dentro. Con su fuerza, podría aguantar a 1 o 2, pero no a tantos. Miró a la gente de su equipo. Chiyo podía resistir a uno, Neji podría resistir a otro, y Rock Lee trabajando con otros apenas podía pasar por un Jonin. Pero estaban completamente superados, tanto en número como en fuerza. Solo podía rezar para que Jiraiya llegara pronto, o para que Senji terminara de resolver la situación por parte de Mikui y viniera. En cuanto apareció Senji, vio a Mikui gritándole a Itachi, comillas, ¿cuál es tu propósito? Al ver aparecer a Senji, Shikamaru soltó un suspiro de alivio. Por alguna razón, siempre sentía que Senji daba a la gente una sensación de seguridad. Senji, no le mires a los ojos, mirar sus pies. Es inútil. No te toma en serio. Si quiere usar genjutsu contigo, no importa dónde mires. Comídase. Eso fue lo que hice la última vez, y no caí en ningún genjutsu. Mikui simplemente se negó a creer que su descubrimiento fuera erróneo. Muy bien, el resto no hace falta que seáis tan precavidos, la otra parte no es un enemigo. Senji agitó la mano y se acercó a Itachi. Comillas, ¿por qué estás solo esta vez? Mikui quiso detenerle pero se controló y no dijo nada. Los demás aún no se atrevían a mirar a Itachi, solo Shikamaru eligió creer las palabras de Senji. No lo sé, quizás sospechaban de mí. Entonces simplemente no trabajes más allí. ¿Por qué aguantar esto acercándose a Itachi? Dijo Senji con naturalidad. Sin embargo, sus ojos estaban fijos en las cuchillas que iba en las manos de Itachi. Itachi, sin expresión, entregó las 2 espadas a Senji y continuó. La capacidad de inteligencia de Zetsu es formidable, podrían atacar a Uchiha Sasuke. Itachi podía seguir los movimientos de Uchiha Sasuke mientras estaba con Orochimaru, así que Zetsu ciertamente también podía. Si toda la organización Akatsuki lo persiguiera, no tendría la capacidad de proteger a Uchiha Sasuke de tantos ninjas rebeldes poderosos. Además, no sabía cuánto tiempo más le quedaba de vida. Si Uchiha Sasuke no podía sobrevivir bien, ¿para qué servía todo su esfuerzo? Senji tomó las cuchillas Kiba y las examinó cuidadosamente, asintiendo con satisfacción. Ya han encontrado a la organización Akatsuki allí. Hay 3 que no reconozco, son fuertes. Al nivel de un Jonin promedio. Vale, me llevaré a Mikui conmigo. Ayúdame a proteger a estos niños un tiempo, aprovecharé para charlar con la gente de la organización Akatsuki. El líder es muy fuerte, puede arrasar una aldea ninja él solo, dijo Itachi con cautela. No es que le preocupara la seguridad de Senji, simplemente sentía que era irracional que Senji fuera a luchar contra alguien a quien no podía vencer. Yo también soy muy fuerte, los ojos de Senji se desplazaron y cruzó la mirada con Itachi. Mangekyou, Byakugan. Itachi estaba sorprendido por dentro, pero no lo demostró. En realidad, no necesitas robar los ojos de otros para obtener poder. No dejes que salgan heridos, en el futuro, todos podrán hacer grandes contribuciones a la paz, susurró Senji al oído de Itachi.
Mientras hablaba, Senji le dio una palmada en el hombro a Itachi y volvió a mirar al equipo de Mitsui. Mirando atrás y viendo a Mitsui aún nervioso y con miedo de mirar a los ojos de Itachi, Senji sonrió y le dijo a Shikamaru. ¿Dónde está Temari? No vi a Temari cerca de Tenten. Cuando conocimos a Chiyo, hizo que Temari volviera a Sunagakure. Sunagakure quiere mantener a alguien con buenas relaciones con Konoha como respaldo para el Hokage solo cubriendo sus esfuerzos. Temari no quería volver, pero escuchó que Kankuro estaba herido. Vale, no te preocupes. Cuando todo esté resuelto, iremos a recoger a Temari y trataremos a Kankuro mientras decía esto, guiñó un ojo a Shikamaru. Shikamaru se sonrojó ligeramente, pero preguntó de inmediato. ¿Cuál es la situación? No es nada. Trátalo como un miembro especial de nuestro equipo de operaciones especiales. Puedes confiar en él. Quédate aquí con él un rato, él te protegerá. Si hay una amenaza, avísame. Senji señaló la placa en la cintura de Shikamaru. ¿Pero no es un ninja rebelde de Konoha? Yo tampoco soy un ninja de Konoha. Senji extendió las manos. ¿Qué tiene de malo reclutar a un ninja pícaro? Cierra interrogación. ¿Pero no eres tú un asesor de Konoha? Shikamaru se quedó atónito en el acto. Eso no es importante. Senji le pasó un brazo por encima del hombro a Shikamaru. Confía en mí. Los enemigos allí son numerosos y fuertes, y necesito llevar a Mitsui para ayudar. Aquí te encargas de mandar. Itachi es bastante tonto, se engañará en cualquier cosa si le engañas. Tú averigua cómo manejarlo. Tras decir esto, Senji soltó a Shikamaru, agarró a Mitsui y usó al dios del trueno volador para volver al lado de Tenten. Senji Shikamaru extendió la mano pero no logró agarrar a Senji, y solo pudo mirar impotente cómo desaparecía con Mitsui. Al menos deberías bajar la voz cuando hables mal de alguien, murmuró Shikamaru suavemente. Lo he oído. Itachi dio un paso adelante, sin expresión, con una aura poderosa. Akamaru no pudo evitar ladrar 2 veces, pero cuando la mirada de Itachi se dirigió hacia él, se marchitó y se encogió de nuevo en los brazos de Kiba. Shikamaru se llevó la mano a la frente, sintiendo que era un problema. Aunque el peligro se resolvió temporalmente, aún tenía que ser cauteloso con un Itachi tan poderoso. Llamaron a Senji e incluso se llevaron al combatiente más fuerte del equipo. Mitsui fue justo. Ni siquiera sabía cómo describir sus sentimientos actuales. Senji dijo que se puede confiar en ti, y estoy dispuesto a creer en Senji. Shikamaru parecía sereno y respetuoso. Entonces explica exactamente cómo me engaño. ¿Qué te dijo antes? Preguntó Shikamaru. Paz eterna. Itachi habló, sin mencionar el asunto de Uchiha Sasuke. Eso, Shikamaru se sentó en el suelo e Itachi a su lado. Los demás se escondieron un poco más lejos, pero ninguno se atrevió a apartarse de la línea de visión de Itachi. Dijo que la paz eterna se alcanzaría en pocos años, pero su propósito al buscarnos no es solo lograr la paz, sino más bien gestionar la paz. Shikamaru miró a Itachi. ¿Lo entiendes? Itachi negó con la cabeza. No lo sé. Dijo que no me diría el método para lograr la paz por ahora, la tarea que me dio es recoger las espadas ninja. Como dijo que te engañarás fácilmente, significa que no eres candidato para la dirección. Los otros que conozco que tienen placa son personas con la mente clara y adecuadas para la gestión. Así que podría ser la persona que pueda ayudarle a lograr la paz. Probablemente te involucrarás en los planes posteriores más pronto. Entonces, ¿cuál es tu tarea? Itachi miró a Shikamaru con cierta curiosidad. Charlar con este joven se sentía realmente casual. Se sentía muy bien tener a alguien con cerebro cerca, e inconscientemente eligió volver a creer las palabras de Senji. Capítulo 128, Provocación. El objetivo que nos dio fue hacernos más fuertes, diciendo que aún no era nuestro momento, pero también dijo que para cuando fuéramos fuertes, el mundo ninja ya estaría en paz. Sin embargo, lo que más me impresionó fue lo que le dijo a otra persona, que la guerra futura no sería nuestra guerra. Todavía no he descubierto qué significaba eso. Itachi no habló. Él también lo estaba pensando, pero igual de despistado. ¿Un mundo dominado por los ninjas, una guerra que no era para los ninja? ¿Cómo podía ser posible? Ambos se sentaron en silencio, sintiendo que Senji los había engañado. Dime, intervino Itachi tras un momento de silencio, me engañó él. Shikamaru empezó a sudar frío. No se atrevía a asentir, si asentía, todos estarían muertos en el siguiente segundo. Fingió calmarse y negó con la cabeza. Lo conozco desde hace 10 años. Senji nunca ha mentido a nadie. Ambos cayeron en un largo silencio, solo pudiendo esperar a que Senji regresara para resolverlo. Al otro lado, Senji voló de vuelta llevando a Mitsui, y Jiraiya llegó justo entonces a la escena. Cuando el equipo de Konoha partió, Naruto ya le había dado la noticia a Jiraiya a través de Gamakichi. Jiraiya había partido desde la capital de la Tierra del Fuego y acababa de llegar. Al ver la aparición repentina de Senji y Mitsui, Neji preguntó, ¿cómo está Sino? Solo fue un malentendido, pero no podrán ayudar con la batalla que se avecina, así que los dejé allí. Kakashi asintió. Con Mitsui, Jiraiya y Senji todos presentes, su confianza creció un poco más. ¿No has encontrado aún la entrada? Preguntó Jiraiya, mirando a Neji. No hay entrada. Toda esta pared del acantilado es un sello. Neji negó con la cabeza. Olvídalo, entonces abramos por la fuerza. Senji aplaudió. Todos, retroceded. Kewi, Kakashi, Jiraiya Senpai y la abuela Chiyo se queden. Todos los demás, retiraos lejos.
Mientras hablaba, Senji se quitó la bolsa de herramientas ninja, sacó un pergamino y se lo lanzó a Neji, luego lanzó el resto de la bolsa a Tenten. Es mejor estar al menos a 5 kilómetros para evitar quedar atrapados en el fuego cruzado. Si te preocupa la situación, que Neji te observe y te lo cuente, pero no te acerques. Gaara está a punto de morir, ¿cómo vamos a retirarnos al fondo?, gritó Naruto, aunque los demás escuchaban con calma los arreglos de Senji. No puedes ayudar ahora mismo. Si te quedas aquí, todos tendrán que ser responsables de protegerte. Los rivales esta vez son 7 potencias de nivel Kage y 3 Jonin. ¿A quién crees que puedes manejar? Esto. Y, Naruto se quedó sin palabras. Naruto, escucha la orden del consejero, los ninjas deben seguir órdenes, dijo Jiraiya desde un lado. Naruto apretó los dientes, apretando los puños en silencio. No estaba convencido, pero sabía que su fuerza no era suficiente. Sacaré a Gaara, no te preocupes. Senji agitó la mano y Neji se llevó a los demás. Naruto no quería irse, pero aún así Sakura le apartó. Tras esperar un rato más, Jiraiya miró a Senji y preguntó, ¿cómo se supone que vamos a abrir este sello? Senji esperó un poco más, hasta que vio que Neji y los demás realmente se habían retirado a una distancia de unos 5 kilómetros, antes de girarse para mirar la pared del acantilado. Extendió la mano y golpeó suavemente la pared del acantilado. Pelo rojo, cabello azul, pelo amarillo dentro, has sido rodeado. Si no sales, voy a destruir esta montaña. Las otras 4 personas presentes estaban llenas de signos de interrogación. Si era tan fácil abrir el sello, ¿qué demonios habrían estado buscando aquí? Dentro del acantilado, 10 personas estaban de pie en la punta de la cola del 10 colas, inyectando chakra para absorber a Sukaku. Sasori, Deidara, las colas que dejasteis han sido rastreadas hasta aquí. La voz de Nagato llegó en silencio. La absorción de la bestia con cola no puede detenerse. Déjame salir y encargarme de ellos. Sasori detuvo la transmisión de chakra y saltó de la cola. Jeje, pelo rojo, pelo azul, pelo amarillo, la gente de fuera os llama a los 3 por su nombre. Parece que saben todo sobre nuestra situación dentro, dijo Zetsu Negro con una risa. Conan miró a Pain y preguntó, ¿necesitas que salga a comprobarlo? Entre los presentes, Conan, Black Zetsu y Obito sabían que el verdadero cuerpo de Nagato tenía el pelo rojo, el Pain presente tenía el pelo naranja. No, sigue siendo mejor absorber primero a la bestia con cola. Deja que Sasori se encargue, dijo Pain sin expresión. Deidara, al escuchar las palabras de Black Zetsu, también quiso saltar al suelo. Que le llamaran pelo amarillo era definitivamente una provocación para él. Sasori miró en secreto a Conan. Sabía que su verdadero cuerpo tenía el pelo rojo, Deidara tenía el pelo amarillo, y el único con el pelo azul ahora era Conan. Lo único que no lograba entender era cómo había quedado expuesto su verdadero cuerpo. No había revelado su verdadero cuerpo desde que huyó de Tsunagakure, y no entendía cómo la otra persona sabía que tenía el pelo rojo. Fuera, Jiraiya y Mitsui miraban a Senji aturdidos. ¿Eso funcionará?, preguntó Jiraiya. En cuanto cayeron las palabras, la pared del acantilado no muy lejos de ellos se desplegó y 2 personas salieron, Sasori y Deidara. ¿Alguien realmente salió?, exclamó Mitsui. ¿Por qué solo salieron 2? Senji quedó un poco insatisfecho con el resultado y volvió a golpear la pared del acantilado. Pelo azul, pelo rojo, tu encantadora profesora ha venido a verte. Y ese tuerto, si no sales, reanimaré a tu querido muerto y se lo regalaré a Kakashi. ¿Sabes lo que es la reanimación, verdad? Los 3 dentro entraron en pánico. Nagato y Conan podían ver la situación fuera y, naturalmente, supieron que Jiraiya había llegado. Obito también quedó directamente impactado por las palabras de Senji, solo quería salir de inmediato para averiguar qué estaba pasando. ¿Cómo lo sabía Senji? Desde que Madara lo salvó, nunca había usado su propia cara. Excepto Black Zetsu, nadie conocía su información, pero Black Zetsu no podía haberle traicionado. Fuera del muro, Chiyo ya estaba luchando contra Sasori. Chiyo seguía aguantando por el momento, y Sasori no iba a por el golpe. Deidara también estaba comprometido con Mitsui. Los 2 eran tipos completamente diferentes de ninjas. Deidara no había reaccionado a tiempo cuando salió del armario, y ahora Mitsui lo perseguía y le vencía, sin tiempo para moldear un gran pájaro que volara hacia el cielo. Kakashi se quedó sin saber qué decir al oír las palabras de Senji. ¿Por qué yo? Por supuesto, porque lo vales la pena, afirmó Senji con firmeza. No, no quiero muertos, dijo Kakashi con firmeza. De repente, apareció un vórtice frente al acantilado y un hombre enmascarado salió del interior, con solo el ojo derecho expuesto, un Sharingan. ¿Qué sabes tú? Después de que apareció esa persona, su ojo no se apartó de Senji. ¿La persona principal no va a salir? Pensaba charlar con él. Senji solo miró a Obito antes de apartar la cabeza. Obito no tenía poder de combate en ese momento, solo podía huir. Además, no se podía razonar con Obito, tenía un sello en el corazón controlado por Black Zetsu y Madara, y moriría si lo tocaba. Senji consideró que no valía la pena reclutarlo. Quizá antes de que pudiera terminar de hablar, Obito sería explotado por Black Zetsu. Al ver a Senji ignorándole, Obito desvió la mirada hacia Kakashi. ¿Cómo te atreves a rechazarla? ¿Quién? Kakashi seguía confundido. Las cosas habían pasado demasiado rápido y no entendía la historia interna. Obito atacó, y Kakashi solo pudo defenderse y contraatacar pasivamente. Los 2, un ojo cada uno, eran simétricos y empataron.
Capítulo 129, rompiendo el sello. A 5 kilómetros de distancia, varias personas se escondían tras una gran roca, sentadas alrededor de Neji mientras esperaban a que él describiera la batalla. No sé qué dijo Senji, pero 3 personas han salido de la montaña, Sasori, Deidara y un hombre enmascarado. Ya han empezado a pelear contra la abuela Chiyo, Gui-sensei y Kakashi-sensei. Vamos a ayudar. Al oír esto, Naruto quiso irse, pero Sakura le agarró y negó con la cabeza. Esta no es una batalla en la que podamos involucrarnos. Senji tenía razón, no vayas a causar problemas. Comillas, ¿cómo iba a causar problemas? Soy fuerte, gritó Naruto. Quedémonos quietos por ahora. Senji y Lord Jiraiya aún no han actuado, podrían estar esperando a las potencias enemigas. Si caen en desventaja, iremos a rescatarlos, dijo Neji racionalmente, y los demás asintieron. Naruto solo pudo quedarse allí haciendo pucheros. Había corrido desde Konoha lleno de energía, solo para acabar sin ver la batalla. Era un genin que había participado en la batalla de los 3 Sannin, ¿cómo podía tener miedo de una escena así? Si no sales, tendré que abrirme paso a forcejeo, dio Senji una última advertencia. Seguía sin moverse dentro. El sello de este acantilado era extremadamente fuerte, algo que un ataque normal no pudiera romper. Senji se volvió hacia Jiraiya. Preparad el modo sabio. Cuando estés listo, abriré la montaña. Jiraiya había estado observando la batalla circundante. Se sorprendió un poco por las palabras de Senji, pero no preguntó cómo pensaba abrir la montaña y realizó en silencio la técnica de invocación para invocar a los 2 sabios. Pequeño Jiraiya, ¿cuál es la situación? Estaba en medio de la cocina, mi nieto tiene hambre, se quejó la sabia Asima en cuanto apareció. Es la organización Akatsuki. Estamos preparando el modo sabio antes de atacarlos, explicó Jiraiya. Los 2 sabios saltaron sobre los hombros de Jiraiya, ayudándole a reunir energía natural. Mientras absorbía, el sabio Fukasaku susurró una pregunta a Jiraiya. Comillas, ¿qué pasa con este chaval? También está absorbiendo energía natural. Es un modo sabio humano, solo lo he oído hablar pero nunca lo he visto. ¿Desde cuándo los humanos tienen expertos tan poderosos? Comillas, ¿sí? Yo tampoco lo sé, pero es bastante de fiar. Es un junior de Tsunade. Pronto, el hombre y las 2 ranas terminaron de absorber energía, y Jiraiya se transformó por completo en su forma de medio sapo. Senji también había terminado de absorber energía natural. Las marcas alrededor de sus ojos parpadearon y luego desaparecieron rápidamente. Esto era prueba de su dominio absoluto sobre el Senjutsu. Cualquier cultivo de Senjutsu deja marcas en la cara, cuanto mejor se aprende, menos notas quedan. El método de cultivo humano permitía que Senji aún pareciera humano, lo cual era bastante razonable. El modo sabio de Jiraiya le daba algunos rasgos de sapo. Entonces Jiraiya vio a Senji aplaudir. Lanzamiento de madera, jutsu de dragón de madera, jutsu humano de madera. Un plantón brotó rápidamente bajo los pies de Senji, creciendo a gran velocidad hasta convertirse en un gigante de madera enorme. En cuanto a tamaño, incluso era un círculo más grande que Gamabunta. Senji controlaba al gigante de madera y el dragón de madera se enrolló a su alrededor para lanzar un ataque rápido contra la pared del acantilado. Las intensas vibraciones se podían sentir incluso por el grupo a 5 kilómetros de distancia. Los demás preguntaron rápidamente a Neji sobre la situación. Neji volvió en sí antes de hablar despacio. Senji usó liberación de madera para invocar a un gigante gordo de madera, tan grande como una bestia con cola, y está atacando la pared del acantilado. Como era de esperar, fue correcto no dejarnos quedarnos allí. Senji ya se ha vuelto así de fuerte, suspiró Sakura suavemente. Se sentía cada vez más inútil, no solo en su escuadrón, sino también en este gran grupo, incluso después de aprender tanto de Tsunade. También puedo invocar al jefe Bunta tan grande, murmuró Naruto entre dientes. Tras algunos ataques, Senji descubrió que solo unas pocas piedras habían caído del acantilado. Aún quedaba mucho para romper el sello. El jutsu de sellado del clan Uzumaki realmente estaba a la altura de su reputación. Podría vincular la defensa del acantilado con toda la tierra. Con tanta fuerza defensiva, incluso enfrentarse a unas cuantas bolas de bestia con cola de frente no sería problema. Comillas, necesitas ayuda. Jiraiya esperaba ansioso a que se abriera el acantilado, pero como los ataques de Senji no eran muy efectivos, pensó en llamar a los hermanos sapo para que le ayudaran. Quizá los poderosos sapos podrían ayudar. Todavía no, gritó Senji a Jiraiya desde lo alto de la cabeza del gigante de madera. Volvió a aplaudir. Arte sabio, lanzamiento de madera, verdadero. Varios miles de manos. Entonces, otro plantón brotó rápidamente bajo los pies del gigante de madera. Esta vez, creció aún más rápido, superando instantáneamente al gigante de madera en tamaño. En un abrir y cerrar de ojos, creció hasta convertirse en una estatua de Buda con las manos juntas y un sinfín de brazos detrás de la espalda. La cara del acantilado de abajo ni siquiera era tan alta como la base de esta estatua de Buda de la liberación de la madera. Esta es la técnica del primer Hokage, pensó Jiraiya para sí. Realmente no esperaba que Senji fuera tan poderoso. Su inmensa altura y cuerpo masivo podían verse claramente incluso por los demás a 5 kilómetros de distancia. Comillas, ¿es esta también la técnica de Senji?, preguntó Rock Lee, tirando de la ropa de Neji. Le vi aplaudir, así que debería ser él. Es el único que conoce liberación de madera, y Senji está justo encima de esa estatua de Buda. Naruto también se quedó sin palabras por la sorpresa.
En ese momento, ya no cuestionaba la decisión de Senji, solo sentía que no era lo suficientemente fuerte y necesitaba un entrenamiento más especial. Entonces, vieron a Senji controlar los incontables brazos detrás de la estatua de Buda para golpear la pared del acantilado. La enorme onda expansiva derribó un tramo de bosque. Incluso el grupo a 5 kilómetros podía sentir las vibraciones en el aire. El suelo temblaba con los ataques de Senji, y ráfagas de viento pasaban junto a ellos. La batalla que envolvía a Kakashi y los demás también se vio obligada a detenerse. Esto es simplemente ridículo. ¿Así son ahora los ninjas de Konoha? Ya es comparable al primer Hokage, ¿verdad? La abuela Chiyo tomó un raro momento de respiro, la enorme estatua de Buda ocupando todo su campo de visión. Sasori y Deidara también detuvieron su ataque. Nunca siquiera se habían imaginado una batalla de este nivel. Comillas, esto sí que es arte. Yo también quiero hacer una bomba tan grande, exclamó Deidara en privado, aunque nadie compartió su sentimiento. El tamaño realmente significaba poder. Tras solo unos pocos ataques, la pared del acantilado se rompió. Entonces, un grito de comillas Super Shinra Tensei resonó desde dentro del acantilado. La enorme fuerza repulsiva hizo retroceder directamente la estatua de Buda de Senji varios cientos de metros. Sigue absorbiendo. Yo me encargaré de esta persona. Pain salió volando de la cola tras usar Shinra Tensei para bloquear los ataques posteriores de Senji. Al ver a los miembros de la organización Akatsuki rebelándose tras el acantilado, Senji sonrió y gritó al Pain volador. Comillas, ¿hablamos primero o te doy una paliza antes de hablar? Pain miró al joven que estaba sobre el gran Buda y respondió en voz alta. Comillas, ¿lo entiendes, Pain? ¿O no, me va a hacer cargar arroz? Pensó Senji para sí mismo. No tengo nada que discutir con alguien que no entienda a Pain. Justo cuando terminaba de hablar, Jiraiya, que había sido arrastrado pero ya había regresado, gritó a Pain desde el cielo. Comillas, ¿eres tú, Yaiko? ¿Cómo acabaste así? Capítulo 130, ¿por qué hay guerra? Jiraiya Sensei, Nagato suspiró suavemente, pero el dolor que controlaba ignoró a Jiraiya. En cambio, dirigió la mirada hacia Senji, pues a sus ojos, Senji representaba una amenaza mayor. Jiraiya-sama, ve a charlar con el cabello azul dentro. Yo le daré una paliza a este pelo naranja primero, luego iré a charlar con el pelirrojo. Senji gritó a Jiraiya y luego liberó su liberación de madera. Mantener esta técnica consumía demasiado chakra, y tener un tamaño grande no le daba ventaja contra el dolor, la agilidad era más importante. Ahora era exactamente el tiempo de recarga para el Shinra Tensei de Pain. Como estaba claro que la otra parte no quería charlar, tuvo que actuar rápido. Al oír las palabras de Senji, Jiraiya pensó que la persona con el cabello azul dentro debía de ser Konan, que había estado con Yaiko y los demás entonces, así que saltó rápidamente dentro. En ese momento, Konan también dijo a los demás que siguieran absorbiendo, mientras ella saltaba de la cola del 10 colas para esperar y hablar con Jiraiya. No tenía la personalidad extrema de Nagato, sentía que Jiraiya podía entenderla. Los demás no lo creían, así Kisame no tenía motivación sin Itachi allí, así que se puso de pie sobre la cola de la bestia con cola relajándose. Black Zetsu no era un combatiente. En cambio, los otros tres recién incorporados Jonin querían presumir, y uno a uno saltaron al suelo. Puede que no pudieran vencer al pervertido fuera, pero tenían cierta confianza en hacer equipo contra un Sannin anticuado. En el momento en que Jiraiya saltó, los tres le atacaron. Jiraiya había preparado el modo sabio con antelación, manejando a los tres Jonin ordinarios con facilidad, incluso teniendo tiempo libre para charlar con Konan. «Konan, ¿dónde está Nagato? ¿Cómo es que Yaiko se volvió así?» Jiraiya Sensei, muchas cosas pasaron después. Yaiko ya está muerto. Konan no hizo ningún movimiento. Al ver a Jiraiya luchando con los tres Jonin sin usar fuerza letal, regresó a la cola para ayudar a absorber a la bestia con cola mientras charlaba con Jiraiya. Ahora solo quedaban 3 personas tras la cola, la velocidad de absorción se había reducido mucho y el doloroso tiempo de Gaara seguía alargándose. Fuera, Senji cayó del cielo, aterrizando cerca de Pain, y Pain también eligió descender del cielo. Aunque no podía usar Shinra Tensei por el momento, siempre había creído que era un dios con una misión especial, así que no entró en pánico en absoluto. Sabes mucho sobre la organización Akatsuki. ¿Quién te ha dado la noticia? ¿Itachi? Sabía que era un traidor. Pain habló sin expresión. El cuerpo de Yaiko ya estaba muerto, no podía controlar ninguna expresión compleja. Sé todo sobre vosotros, dijo Senji con emociones firmes, sin intención de atacar tan rápido por ahora. Excepto por la ubicación de Jiraiya, los otros ninjas dejaron de luchar. Los miembros de la organización Akatsuki nunca habían visto luchar a su líder. Simplemente, el hombre enmascarado disfrazado de Obito, junto con Black Zetsu y Konan, habían exagerado demasiado al líder, y todos se lo creyeron. Al fin y al cabo, ni siquiera podían vencer a esos 3 personas, así que todos esperaban para ver el espectáculo, queriendo ver qué bando era más fuerte. Comillas, así que también entiendes mi filosofía. Pain parecía ignorar el acto de Senji de interrumpir su absorción de la bestia con cola. Con una fuerza tan poderosa como la de Senji, si Senji se uniera a él, su plan podría completarse mejor. Primero dime cómo te engañó ese Zetsu negro, dijo Senji con naturalidad. Nagato, escondido tras bambalinas, frunció el ceño.
Era extremo, pero no tonto. Senji dijo que conocía la organización Akatsuki, y luego mencionó al Zetsu negro, y que el único Zetsu negro en la organización Akatsuki era ese mismo. ¿Significa eso que todo lo que Black Zetsu le dijo antes era mentira? ¿Cómo puede ser? Durante tantos años, Black Zetsu había actuado según su voluntad. Reúne el poder de las bestias con cola, asusta a todo el mundo ninja y unidos para crear la paz. Pain explicó brevemente su idea. Senji asintió, es un poco estúpido. Pain esperó a que Senji se explicara. Sentía que su idea no tenía errores, todo era muy razonable, y estaba casi terminado. ¿Has estudiado historia alguna vez? Preguntó Senji en voz baja. Estuve en la guerra cuando era joven. No había ningún lugar donde aprender entonces. Poder sobrevivir y aprender ninjutsu ya era muy afortunado, pero había más gente desafortunada. Solo quienes lo presencian de primera mano pueden sentir el dolor que hay en ella. No es de extrañar que te engañes tan fácilmente. Déjame darte una lección. Senji carraspeó. En aquel entonces, todo el mundo ninja no podía vencer a Hashirama y Madara. ¿Has oído esos dos nombres, verdad? Pero tampoco había paz entonces, en cambio, trajo una guerra aún mayor. Su fuerza solo ponía fin a los conflictos locales. Murieron, pero las bestias con cola no morirán. Nagato captó el punto ciego. Con la reputación tan grande de Hashirama y Madara, ¿cómo no iba a saberlo? Entonces dime, ¿qué causó la guerra? Por supuesto que es odio, odio sin fin. Solo un enemigo común e insuperable puede hacer que dejen de lado su odio. Oye, eres realmente terco. Senji le hizo un gesto de aprobación a Pain. Dime, ¿qué rencor tenían las personas que mataron a toda tu familia contra tu familia? Pelo rojo. Todos mis familiares estuvieron implicados en la guerra. Nadie puede ser librado del dolor en la guerra. Por eso quiero acabar con la guerra. Nagato, escondido al fondo, rugió emocionado, sin siquiera darse cuenta de que Senji había señalado su verdadero cuerpo. Dices, es posible que la aldea oculta de la lluvia se desarrollara demasiado rápido y que nadie quisiera verla. En ese momento, hubo una oportunidad, así que algunas personas te patearon mientras estabas en el suelo, otras se quedaron mirando, y otras pescaron en secreto en aguas turbulentas, viendo caer la tierra de la lluvia. Nagato se quedó atónito por las palabras de Senji. Después de crecer, efectivamente se había preguntado por qué había guerra entre las grandes aldeas ninja y por qué el campo de batalla estaba en la tierra de la lluvia, en lugar de elegir otras zonas fronterizas. Había muchas razones convincentes, de todo tipo, pero ahora parecía que ninguna tenía sentido, ninguno tenía motivo para que todo el mundo ninja los sitiara. Más bien, la razón que Senji acaba de mencionar era más creíble. Entonces, ¿cuál fue la oportunidad? Por supuesto que es porque estabas en el centro del campo de batalla, y luego es por tus ojos. Nadie sabía del Rinnegan cuando empezó la guerra. Nagato seguía muy seguro de esto. Después de que Jiraiya descubriera sus ojos, lo que más le advirtió fue que no expusiera los ojos. ¿Qué tal? Los ojos te están poniendo mucha presión, ¿verdad? Ya ni siquiera puedes andar, ¿verdad? Senji ladeó la cabeza y miró a Pain. En su corazón, pensaba en cómo encontrar el verdadero cuerpo de Nagato. ¿Debería realmente coger una vara negra de Pain y clavársela para sentirla? El mundo siempre tiene celos de los genios. Convertirse en Dios siempre requiere pagar un poco más. La enfermedad del Kekkei Genkai no es tan común. Todavía no has respondido a mi pregunta. Por supuesto que alguien lo filtró. Si no, ¿por qué crees que luchaban hasta la muerte? No era solo querer usar los 6 caminos, ojos de sabio, para lograr lo que Hashirama y Madara hicieron entonces. En ese momento, Black Zetsu en el acantilado, confiando en Bite Zetsu, ya no podía escuchar. Bajó rápidamente de la cola y cavó un túnel hasta el lado de Nagato. Date prisa y actúa. A la velocidad actual, tardaremos más de un mes en extraer a la bestia con cola. El plan es demasiado lento. Capítulo 131, claramente fui muy educado contigo. Al ver que Nagato asentía seriamente, Zetsu finalmente volvió a la cola, sintiéndose un poco más tranquilo. Sin embargo, seguía organizando en secreto que más Zetsu blancos escucharan a escondidas. No podía dejar que Senji siguiera hablando. Había pasado tantos años organizando esto y finalmente tuvo la oportunidad de lograr su objetivo, no podía dejar que Senji lo estropeara así de repente. Únete a Akatsuki y te dejaré ser testigo de la verdadera paz. Pain no tenía intención de seguir charlando con Senji. Tenía que terminar esto rápido. Ya fuera reclutando o matando, una vez resuelto, aún tenía que enfrentarse a los otros ninjas de Konoha, así como al problemático Jiraiya, y luego continuar con el plan. Solo confiando en los ojos que alguien más guardó en ti. Senji sonrió con desdén, activando su Hugani Mangekyō, mirando directamente a los ojos de Nagato. Date prisa y hazlo. Un Zetsu blanco apareció de repente del suelo y gritó. ¿Cómo podía Nagato creer eso? Desde que tenía recuerdos, había poseído esos ojos, ¿cómo podrían pertenecer a otra persona? Al oír las palabras del Zetsu blanco, actuó de inmediato, aplaudiendo y golpeando el suelo para invocar los otros 5 caminos. Aunque el tiempo de recarga para el Shinra Tensei de Devapata aún no había terminado, se había recuperado lo suficiente para usar ninjutsu. Senji activó inmediatamente la técnica de parpadeo corporal y cargó hacia los 6 caminos del dolor. Parece que si quieres que Nagato escuche bien a la gente, tienes que abrirte paso hasta él.
Sin embargo, la visión de los 6 caminos era complementaria, por lo que podían ver fácilmente todos los movimientos de Senji. Con ellos cubriéndose mutuamente, Senji realmente no tenía forma de eliminarlos sin sufrir daño por el momento. Tras ponerlos a prueba, Senji retrocedió unos pasos, situándose en un enfrentamiento con los 6 caminos. A 5 kilómetros, Neji estaba explicando la situación a los demás. Senji ha hecho un movimiento, pero el oponente parece capaz de predecir las acciones de Senji. Además, las 6 personas que aparecieron tienen una excelente coordinación, como si fueran una sola persona. Comillas, ¿cómo está la situación ahora?, preguntó Tenten con ansiedad. No es optimista, dijo Neji fríamente. Tenten apretó los puños, los relajó y luego los apretó de nuevo. Finalmente, tomó una decisión, invocó la espada Kusanagi, pisó directamente sobre ella y voló hacia el campo de batalla. Antes de que Neji y los demás pudieran reaccionar, Tenten ya había salido volando, y Naruto y los demás salieron inmediatamente tras ellos. Neji suspiró, pensando en secreto que este equipo era difícil de liderar. Sacó el pergamino que Senji le había dado por separado. En aquel entonces, cuando Senji se la dio solemnemente, debía de ser un arma extremadamente poderosa. Dado su ninjutsu y taijutsu, el papel que podían desempeñar en este tipo de batalla era extremadamente limitado, así que bien podía ver que le había dado realmente Senji. Al desplegar el pergamino, un gran cañón grueso apareció ante sus ojos. Desplegó el soporte y lo apoyó en el suelo. No había mucho que aprender con este tipo de cosas, mientras supieras canalizar chakra, apuntar y apretar el gatillo, funcionaría. Activó su Byakugan y miró hacia el campo de batalla. Con Naruto, Tenten y los demás delante de él, no se atrevió a disparar en ese momento, así que tuvo que volver a meter la cosa en el pergamino y salir a perseguirlo. En el campo de batalla, Senji también sabía que confiar en la velocidad para luchar contra 6 no era muy realista, aún necesitaba usar ninjutsu a gran escala. Aplaudió al azar, arte de la salvia, liberación de madera, emergencia del bosque profundo. El ninjutsu sería absorbido por el camino Preta, pero el arte sabio no podría ser absorbido. Eran puros ninjas, absorber energía natural causaría petrificación, por eso Senji eligió infundir el chakra senjutsu en la emergencia del bosque profundo. Sin embargo, el efecto fue muy gratificante. Solo había usado una 10ª parte del chakra esperado para liberar la escala de una liberación de madera que no era un arte sabio. El bosque que crecía de repente enredaba los cuerpos de los 6 caminos. Solo el camino de Eva logró volar primero, y el camino animal también invocó un gran pájaro para volar por el cielo. Justo cuando se preparaba para invocar los otros 4 caminos, esos 4 ya habían sido absorbidos hasta quedarse secos en cadáveres momificados por el superpoderoso Seiyartu Release. Senji recogió casualmente una vara negra de los cadáveres, la pesó en su mano y miró a Pain al cielo. Comillas, podemos hablar en serio ahora. Esos negros, blancos y enmascarados no valen nada. Eres solo una herramienta lamentable, porque no colaboras conmigo. Te dejaré presenciar la verdadera paz. Eres solo un niño que nunca ha experimentado el dolor, ¿cómo podrías entender lo que es la verdadera paz? Pain había perdido 4 cuerpos por un descuido momentáneo y, naturalmente, estaba infeliz. Sin embargo, mientras su cuerpo principal, Nagato, siguiera presente, podía tener tantos de estos clones de Pain como quisiera. En ese momento, una granada infundida con atributos de chakra apareció de repente desde el cielo. Nagato la apartó con un gesto de la mano, y entonces vio a una joven entrando volando, pisando una espada. Luego vio cómo la chica usaba su impulso para agarrar la espada bajo sus pies en el aire, y entonces esa espada se extendió al instante, apuñalando directamente hacia Nagato. Nagato volvió a extender la mano, comillas, la espada de Orochimaru Shinra Tensei, la poderosa fuerza repulsiva lanzó a Tenten directamente hacia atrás. Rock Lee, brillando con luz verde, saltó fuera del bosque, queriendo atrapar a Tenten, pero al siguiente momento, una fuerza gravitatoria se aferró a Tenten, tirando de ella hacia Pain. Vais vestidos de forma bastante parecida, uno de blanco y otro de negro, ¿verdad? Debes tener una buena relación. Hoy te haré sentir el dolor primero. Comillas, Nagato, gritó Senji, pero la velocidad de la fuerza gravitatoria era demasiado alta. No tuvo tiempo de decir más, así que solo pudo activar al dios del trueno volador a la velocidad más rápida para aparecer delante de Tenten. Luego, tomó a Tenten y usó inmediatamente al dios del trueno volador para acercarse al lado de Rock Lee, esquivando la fuerza repulsiva que el Deva Path of Pain estaba a punto de liberar. He estado intentando hablar contigo de verdad todo el tiempo. Recuerda que hoy fuiste tú quien se negó a dar cara cuando se lo ofrecieron. Tras haber sido robado su hogar, Senji se enfureció. Con un movimiento de la mano, un poderoso liberador de viento voló hacia atrás a todos los novatos que acababan de reunirse. Luego, su Mangekyo giró rápidamente, potenciando su taijutsu y ninjutsu con una fuerza inmensa. Activó su Sanoo, comprimiéndolo extremadamente fuerte para que la armadura negra se adhiriera a su cuerpo sin expandirse hasta convertirse en un gigante. El Gian emitía una luz azul deslumbrante, y su capacidad para ver a través del tiempo se llevaba al límite. Sus puños bajo las mangas ya estaban cubiertos de liberación ósea. Con sus piernas ejerciendo fuerza, la técnica de parpadeo corporal que Senji usaba en ese momento estaba en un nivel completamente distinto al anterior. Ni siquiera Neji con su Byakugan y Kakashi con su Sharingan podían ver la sombra de Senji, solo podían juzgar por dónde había pasado Senji por el sonido del viento.
Nagato, en las sombras, abrió aún más los ojos. No esperaba que la fuerza de Senji fuera tan grande, incluso con el Rinnegan, solo podía ver una imagen residual tenue. A esta velocidad, aunque lo viera, no podría esquivarlo. Rápidamente lanzó Shinra Tensei, intentando bloquear el ataque de Senji. Pero Senji, que ya se había lanzado a corta distancia, pateó el aire con fuerza varias veces con las piernas, resistiendo con fuerza la fuerza repulsiva y agarrando al camino de Eva por el cuello. Comillas te tengo al ver la expresión retorcida de Senji, Nagato sintió miedo por primera vez, igual que cuando vio a los dos ninjas de Konoha que mataron a toda su familia. No tenía absolutamente ninguna capacidad para resistirse. Aunque ahora podía controlar el poder del Rinnegan, esa sensación de impotencia le hacía sentir que no podía respirar. Luego, observó impotente cómo Senji le sujetaba el cuello con una mano y balanceaba la otra desde atrás, apuntando directamente a su cabeza. Smack. Pain había intentado defenderse con chakra, pero aún así no pudo resistir el ataque de Senji. Con un solo puñetazo, la cabeza del cadáver de Yaiko se hizo aplastar en polvo, dispersándose entre el cielo y la tierra, sin que saliera ni una sola gota de sangre. La inmensa presión del puñetazo también hizo que una esquina se desvaneciera del acantilado detrás del camino de Eva, haciendo que una parte desapareciera para siempre. Capítulo 132, escandaloso. Esto es demasiado escandaloso, susurró Kakashi, suspirando. No era solo él, todos los ninjas presentes compartían el mismo pensamiento. Deidara ni siquiera se atrevía a hablar ahora, y Sasori solo se atrevía a mirar de reojo a Chiyo, sin atreverse siquiera a intentar escapar. Comillas Yaiko en el mismo instante en que Senji lanzó su ataque, el camino animal, Nagato desde las sombras y Konan dentro de la cueva gritaron todos al mismo tiempo. El camino de Eva fue creado a partir del cadáver de su buen amigo Yaiko, y su ideal era hacer realidad el sueño de Yaiko. Usando el cuerpo de Yaiko y la identidad de Pain, estarían en la cima del mundo ninja y alcanzarían la paz eterna. Pero ahora, la cabeza de Yaiko había desaparecido. Aunque podía usar el poder del Rinnegan para restaurar a Yaiko, aún no podía aceptar ver a Yaiko herido de nuevo. Tras enfrentarse al camino de Eva, Senji dirigió su mirada hacia el camino animal. Ahora con solo un par de ojos, y aunque pudiera ver los movimientos de Senji, no podía esquivarlos. Senji usó el poder del Han para predecir todos los movimientos posteriores del camino animal, pisó el aire para pasar delante del camino animal y lo destrozó con otro puñetazo. Observando a los miembros restantes de la organización Akatsuki presentes, Senji aplaudió, y Sasori y Deidara quedaron fuertemente atados por liberación de madera. Mientras Obito activaba inmediatamente su habilidad Mangekyō para esconderse en su propia dimensión, evitando el agarre de Senji. Comillas cuando apareció una figura así, ¿no decía la inteligencia anterior que no era tan fuerte? No debería saber solo un poco de liberación de madera. Obito también sabía que la situación actual no era optimista. Lo más importante que tenía que hacer ahora era llegar al lado de Nagato. Si Senji no lo encontraba, esperaría la próxima oportunidad, si Senji lo encontraba, atacaría primero para quitarle los ojos a Nagato. Para entonces, Senji ya había irrumpido en el interior del acantilado, destrozado a dos Jonin con los que Jiraiya jugaba, apareció frente a Konan, la agarró por el cuello y le dejó una marca del dios del trueno volador. Senji, no la mates, es mi alumna. Al ver que la situación era crítica, Jiraiya pateó apresuradamente al único Jonin que no había dejado de atacar y gritó fuerte a Senji. El único Jonin superviviente se apoyó en la pared, cuestionando su vida. Solo había recibido una patada de Jiraiya, antes de eso, Jiraiya había estado esquivando, y realmente creía que tenía la ventaja y podía luchar contra un Sannin. Resultó que ni siquiera pudo recibir una patada, y las dos personas que no conocía estaban aún más miserables, convirtiéndose en niebla sangrienta tras ser chocadas. Ahora se arrepentía muchísimo de haberse unido a la organización Akatsuki, pero no existía medicina para el arrepentimiento en este mundo, y lo único que podía hacer era hacerse el muerto. Comillas a, el arte es explosión. El grito de Deidara vino desde fuera del acantilado. Ser controlado y aceptar su destino ciertamente no era su estilo, y ahora iba a desatar su técnica definitiva, la autodetonación. Justo cuando empezaba a reunir chakra, Senji apareció de repente ante él. Al momento siguiente, estaba en un lugar extraño con la costa bajo sus pies. Antes de que pudiera reaccionar, el Senji que tenía delante le dio una patada. Deidara, tras recibir la patada, voló hacia el centro del mar y cayó dentro. Senji no se molestó en él y en su lugar volvió a usar al dios del trueno volador para volver al lado de Konan. En ese momento, Jiraiya estaba delante de Konan, esperando persuadirla para que volviera en sí. Konan no escuchó en absoluto, sino que desvió la mirada hacia la reaparición de Senji, con los ojos llenos de odio. Tampoco podía soportar ver el cuerpo de Yaiko destruido de nuevo. Senji no la consintió en absoluto, dio un paso adelante y abofeteó a Konan, comillas ahora soy el más fuerte, sentirás el dolor como es debido por mí. Esta es tu lógica. Un rastro de sangre brotó de la comisura de la boca de Konan tras ser golpeado, y ella apretó los dientes con fuerza, con los ojos aún llenos de odio. Comillas ¿dónde está Nagato? Preguntó Senji fríamente. Konan no respondió. Vale, al fin y al cabo es una chica, ¿cómo puedes pegar a una chica así? Jiraiya habló desde un lado para ayudar a Konan. Independientemente de lo que Konan hubiera hecho, aún no lo habían investigado con claridad. Si Konan era culpable, el mundo ninja debería ser quien la condenara y se encargara de ella.
Después de todo, ella fue alumna de Jiraiya, y no quería ver a Conan siendo derrotado por Senji aquí sin capacidad de resistencia. Nagato tampoco tenía intención de ser indulgente con Tenten. Hace un momento, Senji miró de reojo a Jiraiya. Jiraiya dejó de hablar de inmediato. No se debe ser demasiado hipócrita, incluso alguien tan grueso como él estaba demasiado avergonzado para decir algo más. A 4 kilómetros de distancia, al otro lado del acantilado, Itachi, Shikamaru y los demás estaban agachados cerca de una gran roca. Como Shikamaru e Itachi realmente no tenían nada de qué hablar, sugirieron acercarse más al campo de batalla. Con el Byakugan de Hinata para ayudar a observar, podrían echar una mano si era necesario. Itachi lo pensó y estuvo de acuerdo, así que el grupo se dirigió lentamente en esa dirección. Originalmente, habían sido detenidos a una distancia de 5 kilómetros. Sin embargo, cuando Hinata vio que Tenten era arrastrada por el viento, gritó. Todos reaccionaron rápido, avanzando 1 kilómetro más. Cuando llegaron a una distancia de 4 kilómetros, Hinata se quedó paralizado de repente. Tenía la boca entreabierta, como si hubiera visto algo impactante. Los demás también se detuvieron, encontraron una cobertura improvisada y esperaron a que Hinata explicara la situación. La batalla ya ha terminado. ¿Comillas hemos ganado?, preguntó Shikamaru apresuradamente. Creo que, ganamos, Hinata no sabía cómo describir la situación actual. Mientras ganemos, está bien. Shikamaru finalmente se relajó y se sentó en el suelo, apoyándose en la roca. Cuéntanos qué viste. Hinata asintió, organizó sus pensamientos y habló despacio. Hace un momento, cuando Tenten apareció de repente y casi fue atrapada por Pain, Senji llevó a Tenten al lado de Rock Lee, y entonces Senji se enfadó. Shikamaru asintió. Era razonable que Senji estuviera enfadado por culpa de Tenten. No era la primera vez, la persona que habló mal de Tenten la última vez seguía en el hospital de Konoha. De repente, una armadura negra creció en su cuerpo, y de un solo golpe, hizo explotar a Pain, que volaba por el cielo, y a las bestias invocadas que Pain invocó. Luego usó liberación de madera para controlar a Deidara y Sasori. Antes de la operación, todos habían recibido información sobre la organización Akatsuki, y quienes tuvieran la información podían nombrarlos. Comillas armadura negra. Es así, Itachi manifestó de repente su Susanoo, alcanzando el escenario donde llevaba armadura. Algo así, solo que no tan grande, era de tamaño normal. Hinata se sintió un poco nerviosa por la poderosa fluctuación del chakra de Itachi. Itachi frunció el ceño y no dijo nada. Estos niños aquí no sabían mucho, así que aún tenía que preguntarle directamente a Senji. Aunque había visto el Mangekyo de Senji, realmente no podía imaginar a nadie más que Shisui pudiera usar a Susanoo con un solo ojo. Entonces, de repente, Itachi pensó en algo y habló. Vosotros quedaos aquí. Deidara de la organización Akatsuki es un loco. Si es controlado, podría detonar por sí mismo. Voy a ir a comprobarlo. Deidara acababa de ser enviado lejos por Senji, no sé a dónde fue. Luego entró en el sello, aplastó a 2 personas que no reconocía, bofeteó a Conan. Añadió Hinata de inmediato. Capítulo 133, todavía me robaron uno. Uchiha Itachi se quedó atónito un momento, luego se dio cuenta, dado que Senji conocía la organización Akatsuki, seguro que no se habría olvidado de esto. Comillas y ahora. ¿Qué tal va todo? Shikamaru siguió preguntando. Ahora están todos en la cueva, parece que están a salvo. Entonces vamos también allí, justo al lado de Neji y los demás. No iremos al centro del campo de batalla. Vale, Inuzuka Kiba asintió con energía. También había visto el ninjutsu de liberación de madera de Senji era demasiado grande para no pasarlo por alto, lo que le hacía preguntarse constantemente en qué se había convertido la batalla. Aunque no pudiera ver la batalla en persona, ver las secuelas del campo de batalla estaría bien. Dentro de la cueva, la voz de Nagato se transmitió de repente a la mente de Conan. Conan, retirada. Comillas, ¿vas a usar esa técnica?, respondió Conan en su mente. También usaban varas negras para comunicarse, que funcionaban de forma similar a un Valkie-Talkie de larga distancia. Los de Conan no podían ayudarla a usar el chakra y el ninjutsu de Nagato. Solo esta técnica puede encargarse de él ahora. Pero tu cuerpo. No importa. Aparte de él, no hay otras personas fuertes en el mundo ninja. Aún puedo aguantar un tiempo, dijo Nagato con firmeza. Dentro del sello, Senji miró a Conan, con Jiraiya de pie a su lado. Dime, ¿dónde está? La voz de Senji llegó fría. Senji acababa de dejar una marca del dios del trueno volador en Conan, así que no podía escapar. Aunque su técnica era muy fuerte, no era muy efectiva contra un bruto como Senji, que tenía tanta velocidad. Había que preparar las etiquetas explosivas con antelación, pero Senji podía lanzar al dios trueno volador en cualquier momento, haciendo imposible tenderle una emboscada. Realmente no quería clavarse una vara negra para encontrar a Nagato. A Nagato puede que no le importaran los demás miembros de la organización Akatsuki, pero Conan era definitivamente diferente. Nagato definitivamente no escatimaría coste para salvar a Conan, mantener un ojo en la mujer de cabello azul frente a él era suficiente. En cuanto Senji y Jiraiya vieron a Conan abrir ligeramente la boca, su cuerpo se disolvió en papel. Al mismo tiempo, una esfera negra flotó desde detrás del 10 colas. Senji reconoció inmediatamente que era Chibaku Tensei. Los ojos de Nagato no eran los suyos, aunque el poder de Chibaku Tensei era fuerte, no podía lanzarse al instante. Senji entrecerró los ojos y, en un instante, tomó su decisión.
Una pequeña sección de una vara negra que llevaba encima le atravesó la palma. Luego, basándose en el flujo de chakra y la percepción de la energía natural, descubrió la ubicación de Nagato al instante. Al momento siguiente, la figura de Senji desapareció de donde estaba. No había ninguna marca del dios del trueno volador en la ubicación de Nagato. Conan aún no había llegado al lado de Nagato. Se escondía en una cueva al otro lado del acantilado, también sellada. Este sello incluso podría engañar al Byakugan. Senji no podía permitir que Nagato liberara completamente a Chibaku Tensei. Entre los presentes, aparte de Jiraiya y Naruto, sería difícil para los demás sobrevivir. Y no podía usar al dios del trueno volador para alejar a todos en tan poco tiempo, era demasiado tarde. Era mejor convertir pasivo en activo y atacar directamente a la persona que estaba detrás. En el momento en que Senji apareció ante Nagato, extendió la mano, preparándose para arrancarle los ojos. No tenía amistad con Nagato. Cuando había sido tan educado con él hace un momento, a Nagato no le gustó nada e incluso se atrevió a dar el paso, así que no pensaba contenerse más. Si moría, que así fuera, si no, al menos se aplastaría los ojos. Gran parte de Konoha ahora le pertenecía. Si esperaba a que Nagato cargara un Shinra Tensei, sus propias pérdidas serían significativas. Además, es difícil salvar a alguien decidido a morir. Había dicho lo que había que decir, y como Nagato no quería escuchar, no se le podía culpar si moría. Justo cuando su mano extendida se acercaba a Nagato, Senji se giró de repente y se giró hacia un lado. Justo cuando estaba a punto de fallar, Obito apareció de repente en el borde de su alcance de ataque, también extendiendo la mano hacia Nagato. Tampoco esperaba que Senji cambiara de repente la dirección de su ataque para atacarle. Senji había descubierto el movimiento de Obito usando su Sharingan. Sus ojos no podían ver a través del espacio, pero podía ver que en unos segundos, los ojos de Nagato serían desenterrados por Obito. No sería bueno para Senji que Obito le quitara el Rinnegan, así que cambió directamente la dirección de su ataque. De un solo golpe, lanzó a Obito por los aires. Aparte de su extraña habilidad Mangekyo y la liberación de madera proporcionada por Zetsu Blanco, la fuerza de Obito no impresionaba en ningún otro lugar. Dejando esos dos aspectos a un lado, como mucho estaba al nivel de un Jonin común. Incapaz de reaccionar a tiempo, recibió un golpe de toda la fuerza de Senji y no pudo levantarse de inmediato, tumbado en el suelo esperando a que sus heridas se recuperaran poco a poco. En ese momento, el Shinra Tensei de Nagato volvió a empujar contra Senji. Senji resistió la fuerza repulsiva y se lanzó ante Nagato. Con un solo alcance, le arrancó ambos ojos. Senji no dudó. Muchas cosas en el mundo ninja fueron causadas por estos dos ojos. De no ser por estos dos ojos, Madara no habría resucitado, y Kaguya no habría sido liberada. Inmediatamente tenía la intención de aplastarlos. En el momento en que ejerció fuerza con ambas manos, Black Zetsu emergió repentinamente del suelo, poseyendo el cuerpo de Senji y luchando por el control. Era la primera vez que Senji se encontraba con un ataque así, y por un momento, no pudo controlarse. Obito aprovechó para correr y apartar los dos ojos de las manos de Senji, pero solo logró arrancar uno, el otro estaba fuertemente sujeto por Senji. Aunque Senji no podía controlarse, Zetsu tampoco podía controlar su cuerpo. En solo un segundo, Senji recuperó el control. Activó Shikotsu-Byaku, y su puño que sujetaba el ojo quedó completamente cubierto de huesos. Al no ver más oportunidad, Obito se convirtió en un vórtice y desapareció del lugar. Justo cuando Obito se marchaba, Zetsu también desapareció bajo tierra. Comillas, no puedes ver a través de Zetsu. Senji miró su mano sosteniendo el Rinnegan. Su Sharingan había estado encendido todo el tiempo, pero las tres sombras de Zetsu estaban muy solapadas, lo que significaba que el nivel de Zetsu era más alto. Como ya le habían robado un ojo, a Senji no le importó destruir el otro. Cuando Obito le arrebataba el ojo, solo su mano era tangible. Cuando Senji podía moverse, todo su cuerpo se volvía intangible. Por mucho que lo mirara, Senji no veía posibilidad de atacar a Obito, así que no lanzó ningún ataque. En ese momento, Konan finalmente llegó y solo vio a Nagato, que había perdido ambos ojos. Años de trauma psicológico permitieron a Nagato soportar por completo el dolor de perder los ojos, así que no gritó ni chilló, solo esperó tranquilamente el fin de su destino. Comillas, Nagato. Konan gritó, voló al lado de Nagato y lo protegió firmemente frente a ella. En solo esos segundos, el cuerpo de Nagato pasó de ser piel y huesos a estar sano. En ese momento, Senji disipó los distintos buffs de estado en su cuerpo y miró tranquilamente en dirección a Nagato. Comillas, puedes hablar ahora. Comillas, ¿qué más hay que decir ahora? La voz de Nagato llegó fría. Ya no tenía la capacidad de resistirse, solo esperaba la muerte. He oído que gobiernas bastante bien la tierra de la lluvia, dijo Senji con naturalidad. Todo es mérito de Konan, aunque no sabía qué pensaba Senji, Nagato no se atribuiría el mérito. Capítulo 134, quienes han sido derrotados no pueden mantener la calma. Comillas, ¿te encuentras un poco mejor ahora? Senji miró a Konan. Viendo solo odio y vigilancia en sus ojos, volvió la cabeza para mirar a Nagato y habló. Aunque ya no tenía ojos, su inmenso chakra aún permitía a Nagato sentir la mirada de Senji. Después de perder el Rinnegan, que era un enorme drenaje de chakra, podía sentir cómo su cuerpo se iba reponiendo poco a poco, y los dispositivos de soporte vital conectados a él parecían innecesarios ahora. Nagato asintió a Senji. Apenas podía controlar su cuerpo y levantó ligeramente el brazo para empujar a Konan.
Conan, ponte detrás de mí. Conan giró la cabeza hacia Nagato. Solo entonces notó que el rostro de Nagato había mejorado significativamente, pero la preocupación en sus ojos no disminuyó. Aún así, obedientemente se mantuvo detrás de Nagato. Comillas, ahora crees lo que dije sobre que tus ojos no son tuyos. ¿Cómo puede algo que crece en tu propio cuerpo consumirte? Dijo Senji con naturalidad. Enfermedad Kekkei Genkai. Ni siquiera una enfermedad de Kekkei Genkai es tan ridícula como la tuya, el Rinnegan te había drenado hasta la muerte. Senji asintió para sí mismo. Como era de esperar, una vez que sometes a alguien, se vuelve dispuesto a escuchar cualquier cosa. Cuando no se someten, no escuchan ni una palabra de lo que dices. Era una costumbre estándar en el mundo ninja. Habla. ¿Qué quieres hacer? La voz de Nagato se volvió cada vez más calmada. Aunque había perdido la vista, su cuerpo sano permitía que su mente fuera más flexible, y ya no era tan extremo. No se trata de lo que yo quiero, sino de lo que tú quieres, dijo Senji. Comillas, yo quiero cumplir el deseo de Yaiko, convertirme en el más fuerte del mundo ninja y lograr la verdadera paz. Comillas, ¿te pidió que secuestraras todo el mundo ninja? Nagato guardó silencio un momento. No. Añadió de inmediato, comillas, pero solo hay una forma de lograr la paz. Senji frunció el labio. En el campo de batalla donde estaban Jiraiya y los demás, Neji, Tenten y los demás habían llegado al sello en el acantilado y encontraron a Jiraiya. Vieron una esfera negra flotando en el cielo, pero antes de darse cuenta de qué era, la esfera negra desapareció. Comillas, ¿dónde está Senji? Preguntó Jiraiya a Neji. Esto era lo que Tenten había pensado preguntarle originalmente a Jiraiya, pero al oírle preguntar, también se giró para mirar a Neji. Neji había estado manteniendo activado su Byakugan. Aunque no podía seguir el ritmo de Senji, aún podía localizarlo cuando se quedaba quieto. Casualmente, Senji acababa de romper el sello del escondite de Nagato, así que localizó fácilmente las figuras de los tres. Está hablando con una persona pelirroja sin ojos, que lleva el uniforme de la organización Akatsuki. Conan también está allí. Comillas, ¿hay algún peligro? No lo parece. Están charlando, y Senji no está en condiciones de combate. Vamos a echar un vistazo. Neji, guía el camino. Jiraiya llevó a Neji y Tenten a buscar a Senji. Chiyo se quedó fuera charlando con Sasori. Kakashi y Mitsuki bloquearon a Kisame, mientras los demás rodeaban a Gaara. Su Kaku no había sido completamente extraído, pero el sello había sido completamente destruido. Habiendo perdido la fuerza gravitatoria del 10 colas que absorbía el poder de la bestia con cola, su Kaku recuperó la capacidad de controlarse y no quiso regresar al cuerpo de Gaara. En ese momento intentaba escabullirse del cuerpo de Gaara. Como ninguno de ellos sabía jutsu de sellado, Sakura tuvo que salir corriendo a llamar a la abuela Chiyo. Por suerte, la abuela Chiyo sabía cómo sellar a su Kaku. Entró corriendo, dando 3 pasos en 2, para ayudar a sellar a su Kaku. Entre los gritos y alaridos involuntarios de su Kaku, fue sellado de nuevo en el cuerpo de Gaara. De verdad debo dar las gracias a Konoha esta vez. Chiyo se inclinó ante todos. Aunque Gaara aún no había despertado, su vida ya no estaba en peligro y su Kaku no estaba perdido. Sakura dio un paso adelante y realizó ninjutsu médico para tratar a Gaara, mientras Rock Lee y Naruto caminaban detrás de Kakashi y Mitsuki, listos para brindar apoyo en cualquier momento. Aunque solo quedaba el espectador Kisame de la organización Akatsuki, nadie sabía cuán fuerte era realmente esa persona. Al fin y al cabo, los fuertes de la organización Akatsuki podían intercambiar algunos golpes con Senji, mientras que Neji apenas podía con los 3 débiles. La diferencia de fuerza era demasiado grande. No quiero pelear con vosotros. Kisame sonrió. Pain ya había perdido, y no tenía ninguna ambición de coleccionar bestias con cola, así que no tenía ganas de luchar. Justo cuando Kakashi y Mitsuki estaban luchando por cómo lidiar con Kisame, Shikamaru y los demás llegaron. Esperemos a que Senji y el señor Jiraiya regresen antes de ocuparnos de él. La voz de Shikamaru resonó de repente. Todos en el acantilado se giraron para mirarle, y de un solo vistazo vieron al extremadamente prominente Itachi vestido con el uniforme de Akatsuki. Casi todos los presentes eran ninjas de Konoha. ¿Cómo no iban a reconocer a Itachi? Kakashi y Naruto entraron inmediatamente en estado de combate. Ambos ya habían sido manejados por Itachi antes, y al verlo ahora, estaban en máxima alerta, suponiendo que Itachi había capturado a Shikamaru y a los demás como rehenes. Itachi, déjalos ir. El asesor está cerca. Si les haces daño, seguro que no sobrevivirás. Kakashi activó su Sharingan, mirando a Itachi. Era el único presente con un Sharingan que podía resistir un Tsukuyomi, cualquiera más seguramente moriría por uno. Pero ni siquiera él podía olvidar esa experiencia y no tenía ganas de vivirla una segunda vez. Sin embargo, la situación era que si no daba un paso adelante, nadie más podría plantar cara a Itachi. Solo podía esperar que la reputación de Senji asustara a Itachi. En cuanto a por qué no mencionó a Jiraiya, no lo sabía, quizá ver la fuerza abrumadora de Senji antes le había hecho pasar por alto a Jiraiya. Itachi no reaccionó, ni siquiera miró a Kakashi. Simplemente miró a Kisame y avanzó despacio, con la intención de acercarse a Kisame. Justo cuando Kakashi estaba a punto de moverse, Mitsuki le dio una palmada en el hombro con una expresión indescriptiblemente extraña. Senji dijo que Itachi es su hombre. Kakashi se quedó atónito, e Itachi no reaccionó en absoluto al pasar junto a él. Comillas, ¿cómo es eso posible?
Emboscó a Sasuke. Naruto gritó desde un lado, con las señas de mano para clon de sombra ya preparadas, listas para activarse en cualquier momento. Es verdad, Shikamaru dio un paso adelante. Senji le hizo protegernos de camino aquí. Itachi y Kisame tienen una buena relación, y creo que podemos reclutarlos. Aunque Kakashi y Mitsubishi eran los únicos Jonin entre la gente de Konoha presentes, ninguno de los dos se atrevía a subestimar a la gente de Senji ahora. Desde el principio, Tsunade había entregado el mando a ambos, junto con Neji y Shikamaru. Esto demostró que no solo Tsunade, sino también Senji, reconocían sus habilidades para tomar decisiones. Ahora que Neji y Senji estaban ausentes, tenían que consultar con Shikamaru. Al ver la seguridad de Shikamaru, Kakashi no tuvo más remedio que bajar su postura de combate. Después de todo, la fuerza de Itachi era demasiado grande, era mejor no pelear si era posible. Entre los presentes, según el entendimiento de Kakashi, nadie era rival para Itachi, todos los que podían vencerle se habían ido a otro lugar. Solo Naruto seguía gritando y chillando. Otros simplemente se sorprendieron por la noticia de que Itachi era uno de ellos, pero Naruto no se lo creyó en absoluto. Después de todo, realmente había sido derrotado, e Itachi había sido bastante despiadado en ese momento, dejando una sombra significativa en su joven corazón. Kakashi calmó temporalmente a Naruto, pero la decisión final tendría que esperar hasta que Senji o Jiraiya regresaran. Capítulo 135, Duelo. Dentro de la cueva, el grupo continuó con su tema anterior. Aunque Nagato ya no tenía ojos, aún se podía ver curiosidad en su expresión. Comillas, ¿cómo se logra la paz de la que hablabas? Senji encontró una roca saliente para sentarse y miró a Nagato. Hablemos primero de cómo fuiste engañado por Obito y Black Zetsu. ¿Qué te dijeron? Comillas, Obito, ese hombre enmascarado. Sabía que no era Uchiha Madara. Comillas, ¿cómo pudo trabajar Uchiha Madara bajo tus órdenes? Senji agitó la mano. Es uno de los dos únicos seres invencibles en el mundo ninja. Todos los que intentaron pisotearle, excepto a Shirama, fueron asesinados. Nagato suspiró. Ahora tenía la mente despejada, y sentía que había sido un poco tonto entonces, habiéndolo dudado solo un momento e incluso creyendo sinceramente que sus ojos de sabio de los 6 caminos habían hecho que la otra parte se sometiera. El Rinnegan puede controlar al 10 colas. Reunir el poder de las 9 bestias con cola puede despertar al 10 colas, y con el poder del 10 colas, uno puede suprimir todo el mundo ninja. Esa parte es correcta, Senji asintió. Si puedes absorber completamente el poder de todas las bestias con cola, puedes suprimir todo el mundo ninja. Comillas, eso significa que también apruebas mi paz. Nagato levantó la cabeza de golpe, con las cuencas vacías mirando fijamente a Senji. Pero nuestro enemigo no es el mundo ninja, dijo Senji directamente. Comillas, que Nagato estaba atónito, y Konan, que normalmente solo tenía una expresión, también estaba atónito. Olvídalo. No quiero explicártelo capa por capa. Traeré a Uchiha Itachi en un momento y os lo explicaré a los dos juntos. Así me ahorro tener que explicárselo otra vez más adelante. Espérame. Nagato asintió sin ver. No le sorprendió que Senji mencionara a Uchiha Itachi, se habría sorprendido si no hubiera espías en la Akatsuki. Había sospechado durante mucho tiempo esta posibilidad respecto a Uchiha Itachi e incluso había pensado en enfrentarse a él si no rendía bien esta vez. Resultó que él era quien había caído. Senji desapareció usando al dios del trueno volador y regresó a la cueva, donde vio a un grupo de conocidos. Comillas, ¿está todo el mundo aquí? Tras saludarlos, Senji se dirigió directamente hacia Uchiha Itachi. Senji, Jiraiya, Neji y Tenten han ido a buscarte. Vale, lo tengo. Llevaré a Uchiha Itachi para hablar un rato. Vosotros esperad aquí y no dejéis que este cara de pez se escape, Senji señaló a Kisame. En cuanto Senji dijo esto, el grupo previamente relajado entró instantáneamente en modo combate, rodeando a Kisame. Uchiha Itachi miró a Senji con expresión confusa, mientras que la expresión sonriente de Kisame se transformó en una de puro desconcierto. No hace falta que seas tan precavido. Solo tengo algo que decirle más tarde, estoy ocupado ahora mismo. Senji dio una palmada casual a Kisame para que dejara una marca del dios del trueno volador y dijo a los demás. Luego, desapareció del lugar con Itachi y Uchiha, pero los demás no bajaron la guardia ante Kisame, cada uno mirándole fijamente. Kisame esbozó una sonrisa incómoda y no dijo nada. Uchiha Itachi, la única persona con la que podía hablar, acababa de ser llevado por Senji. Aún no conocía muy bien a Mitsubishi, así que se quedó allí, sin atreverse a moverse. La presión que Senji ejercía era demasiado fuerte, parecía que nunca se tomaba a nadie en serio. De vuelta en la cueva, Senji acababa de regresar cuando vio a Jiraiya, que acababa de llegar. Jiraiya vio a Nagato sin ojos de un instante. Estaba a punto de recordar sus historias, pero se contuvo. Había una persona extra, Uchiha Itachi, junto a Senji, que era diferente de la inteligencia que Neji les había dado. Ya que estáis aquí, escuchad juntos. A Senji no le importó y llamó a Jiraiya y a los demás. No había necesidad de ocultar nada a las pocas personas presentes. Golpeó el suelo con naturalidad, usando liberación de tierra para crear algunos bancos bajos. Eligió uno y se sentó. Tenten, naturalmente, se sentó a su lado, y Neji tomó la iniciativa de sentarse a su otro lado. En cuanto apareció Uchiha Itachi, la mirada llena de odio de Konan se dirigió hacia él. ¿Por qué iba a tener buena imagen de espía? Ahora mismo, odiaba a Uchiha Itachi aún más que a Senji. A Uchiha Itachi no le molestaba la mirada de Konan.
Miró de reojo las cuencas vacías de Nagato, no dijo nada y encontró un lugar cualquiera para sentarse. ¿Comillas qué quieres decir?, preguntó Jiraiya, aunque sus ojos seguían saltando entre Nagato y Conan. Todavía no entendía por qué estos dos estudiantes se habían convertido en lo que eran ahora. Además de culparse por no haberles enseñado bien, también sentía un atisbo de desamor. Senji liberó el liberador de huesos en su mano, revelando el Rinnegan en su interior, y se lo entregó a Tenten. Sérvalo, Tenten asintió, sacó un pergamino del bolsillo, lo selló y se lo devolvió a Senji. Este ojo pertenece a Uchiha Madara. Comillas que Jiraiya se levantó de un salto sorprendido, y los ojos de Uchiha Itachi también se abrieron de par en par. Neji y Tenten no lo entendieron, mientras que Nagato y Conan lograron controlar sus expresiones. Cálmate, quedan muchas más cosas impactantes por venir. Senji escaneó el entorno con naturalidad. Al no encontrar rastro de Zetsu blanco, continuó. Los ojos de Nagato fueron implantados por Uchiha Madara cuando era niño. En ese momento, Uchiha Madara estaba muriendo y necesitaba un cuerpo que le ayudara a cuidar sus ojos, así que eligió a Nagato del clan Uzumaki. Esta vez, nadie habló, esperando a que Senji terminara. Uchiha Itachi escuchó con mayor atención. Después de todo, Senji le había dicho antes que esperaría a que cambiara de mirada antes de decírselo. Ahora que era antes, podía tomar más decisiones. Antes de que Uchiha Madara muriera de viejo, encontró la manera de engañar a Obito, haciéndole despertar al Mangekyo, y al mismo tiempo lo controló para que encontrara la manera de resucitar a Uchiha Madara. ¿Sabes que el Rinnegan puede resucitar personas, verdad? Senji miró a Nagato, y Nagato asintió. Tú eres ese sacrificio. Después de que Uchiha Madara sea resucitado, pretende convertirse personalmente en el Jinchuriki del 10 colas. Por eso Obito te engañó para que recogieras las bestias con cola, despertaras al 10 colas, y luego haría que Black Zetsu te controlara para resucitar a Uchiha Madara. Para entonces, el Rinnegan ya te habría drenado hasta convertirte en un cascarón, así que controlarte no sería nada difícil. Nagato dejó de hablar, y Conan ya no miraba a los demás con ojos llenos de odio, sino que miraba a Nagato con preocupación. Si Uchiha Madara puede lograr la paz en el mundo ninja, no importa si el precio es mi vida, dijo Nagato con indiferencia. Solo el 10 colas era muy fuerte, y con la fuerza de Uchiha Madara, sería definitivamente invencible en el mundo ninja. La clave es que Uchiha Madara también es un peón. Black Zetsu engañó haciéndole creer que para lograr la paz necesitaba usar la luna para lanzar un Tsukuyomi super grande. Uchiha Itachi entiende a Tsukuyomi. Senji hizo un gesto. Uchiha Itachi intervino, es un genjutsu. Si fueran los 10 colas y Uchiha Madara, sería posible lanzar el ninjutsu sobre todo el mundo ninja. Todos guardaron silencio. Entonces Nagato habló de nuevo, si todos están bajo un genjutsu, lograr la paz no es imposible, y realmente no habría guerra. Comillas y si la gente bajo el genjutsu se convierte en Zetsu blanco, continuó Senji. Los alumnos de Uchiha Itachi se encogieron. Nagato no tenía ojos para mostrar sorpresa, así que preguntó, entonces, ¿los Zetsu blancos son personas del pasado? Senji asintió. Y el objetivo de Black Zetsu es, después de que Uchiha Madara absorba el 10 colas y se convierta en un cuerpo de sabio de los 6 caminos. Usar las feromonas de Black Zetsu para convertirlo en un recipiente para Kaguya y resucitar con éxito a Kaguya. Comillas Kaguya. Todos estaban desconcertados, no tenían ninguna impresión de ese nombre. ¿Conoces al sabio de los 6 caminos, verdad? Nació de Kaguya. El chakra solo apareció en nuestro planeta gracias a Kaguya. ¿Lo entiendes ahora? Kaguya es la antepasada de todos. Gracias por ver el video completo. Si quieres ver más historias, suscríbete a Master Novelas y déjanos un like.